Muy buenos días. A menudo escuchamos la necesidad de lograr una sociedad inclusiva e igualitaria. Todos tenemos, o deberíamos tener, los mismos derechos y el mismo valor solo por la condición de que somos personas, seres humanos. Sin embargo, a diario vemos cómo esto no se cumple. Y no nos referimos a las mujeres, hablamos de las personas con discapacidad. Mañana, 3 de diciembre, se celebra en todo el mundo el Día de las Personas con Discapacidad, fecha en la que la servidumbre mediática se pone a su servicio, olvidándose de ellas los otros 364 días del año. Y no solo se olvidan de ellos condenándoles al silencio, sino que con ese mutismo silencian también la muerte. El ejemplo más reciente lo encontramos en Reino Unido, donde se va a permitir abortar, mejor dicho, matar a los niños con síndrome de Down hasta el mismo día del nacimiento. Un claro ejemplo de desigualdad que viene a decir algo así como que estas vidas valen mucho menos. La barbarie disfrazada de progreso y la destrucción de la moralidad solo lleva a una sociedad pobre y a la desaparición de la misma. Hace tiempo que comenzó esta catástrofe, despenalizándose el aborto en diferentes casos, y ahora seguimos permitiendo que ese juego siga adelante, terminando con lo más sagrado que tenemos, que es la vida. En ningún caso la concepción de la misma puede ser considerada como un castigo, como si el no nacido fuese un juguete, un error o un estorbo. Venga como venga, niño, niña, rubio, moreno o discapacitado. Y es que hay discapacitados, muy capacitados, mucho más que 4 políticos de turno obsesionados con la muerte. Pero el silencio no puede ser la respuesta. Terminamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar en un programa muy interesante, así que quédense con nosotros. Saludamos ya a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues mire, yo esta mañana de las teles poco sacaré, pero sí que me he encontrado por casualidad una entrevista a la portavoz, creo que era en Isabel la 1, Rodríguez. sí. Muy interesante porque ha sacado pecho, con perdón por el machismo, pero que lo cambio rápidamente y en vez de decir eso, diré que se ha hinchado como un pavo real o cual sapo por los datos del paro. Claro, tiene su mérito hacer eso después de que ayer nos desayunáramos que Fedea decía y explicaba dónde estaba la trampa. Con lo cual se supone que esa señora piensa que somos todos gilipollas, lo cual puede tener bastante razón en un número muy elevado de ciudadanos, no tengo ninguna duda. Y en compañeros políticos no tengo ninguna duda que sí. Pero claro, no todos, ¿no? Y lo que sí me ha parecido muy interesante, para que tome nota el PP, al cual últimamente le estoy dando consejos gratis y demasiados, es en la última parte de la explicación que ha hecho la ministra, cuando ha dicho, fíjense que el PP ahora mismo no habla de esto, sino que habla de las cosas del Congreso, de la ley del sí es y tal, porque la economía va tan bien que no se atreven a hablar de ella porque claro, cualquiera nos acusa de eso. Entonces, que se vaya dando cuenta el PP de que cuando mete la pata, que es frecuentemente, la mete en estereofónico. O sea, que lo mires por donde lo mires, mete la pata. Tanto por lo que no hace como por lo que hace. Y después sí que me he desayunado con una entrevista a Felipe González en Antena 3, que es una lástima que me la haya perdido porque, comparación con estos, hombre, Felipe González no tiene punto de comparación. También es verdad que fue el padre de todos los bichos y el primer bicho, porque claro, que Felipe González hable de independencia del Poder Judicial cuando fue el primero que se la empezó a cargar y él y su querido Alfonso, cuando eran queridos, fue cogiendo la Constitución y diríamos violentándola para que fuera lo menos seria posible, tiene su mérito, pero ha madurado con el tiempo y ha lanzado bastantes izquierdazos o derechazos al tal Sánchez, que no están nada mal. Y por cierto, me da pena el pobre Lambán, viendo como un tío que me parecía un tío medianamente normal. Es que ha recibido llamadita de Ferraz. Claro, tiene que hacer el ridículo, pero tantas llamaditas, chica, o sea, con intentar no entrar, pero ya lo único que falta es que se flagele. Bueno, lo puede hacer. Les recuerdo, si ve la Biblia, se ponían de ceniza a saco, comían caca y además se flagelaban. Lo digo porque igual esto le salva, porque otra cosa creo que no le va a salvar. Del ridículo seguro que no. Muy buenos días. Muy buenos días. Me encanta. No la puedo remediar. No, tú. Ah, gracias. Primero porque tiene una sorna increíble. Eso, y hay que tener mucho estilo para decir las cosas como las dice. A ver, pero bueno, no puedo más que suscribir lo que está comentando. Pero tiene razón cuando estamos hablando de las cifras del paro. Esta mañana yo estaba escuchando también esas mismas explicaciones. ¿Realmente se creen que somos idiotas?
O sea, ¿realmente se creen que con la que está cayendo y lo que tenemos alrededor, quién no tiene alrededor de nuestro, en nuestras familias, alguien que está en esta situación? Y además es que, yo no sé si es que ellos se lo creen o que piensan que por poner esa cara a decir, lo estamos haciendo fenomenal, los demás van a decir, bueno, pues lo dijo Blas, punto redondo. De verdad que, bueno, tengo a mi derecha un señor al que vas lógicamente a presentar ahora mismo, que de esto sabe más que los ratones colorados. Con lo cual, claro, cada día que pone, dice, con permiso del gobierno, hoy es lunes, y va diciendo esas cifras, la verdad es que va dejando a los pies de los caballos a toda esta gente que, no sé si por ignorancia, por maldad, por cretinez o por todo junto. Pero el panorama que tenemos por delante es, como dice una amiga mía sevillana, de coco y huevo. ¿Sabes lo que te digo, no? Bueno, pues eso. Gracias, Alba. Miguel Ángel Quintana Paz, muy buenos días. Buenos, ¿qué tal? Hablábamos al inicio de este programa que el silencio nunca puede ser la respuesta y se me ha venido a la cabeza un artículo que escribías hace apenas unos días sobre cómo los católicos pues, debían dar más esa batalla si no querían llegar al fin de la cristiandad, ¿no? Sí, pero no sé si es el momento para contar mi artículo, pero sí, la verdad es que está corriendo. Hay que aclarar que una diferencia, tú lo has dicho bien, ¿no?, entre cristiandad y luego la fe que pueden tener los cristianos, ¿no? El cristianismo. Entre cristiandad y cristianismo son palabras muy parecidas, es normal que se confundan, pero a los filósofos nos gusta ser rigurosos y diferenciar. Y el cristianismo es una religión, por supuesto, en la cual pertenecen los cristianos. La cristiandad es una cosa más amplia y a veces también más pequeña. La cristiandad es una civilización que está organizada en torno a principios, a la inspiración, a fiestas también, a tradiciones cristianas, ¿no? En una civilización que llamamos cristiandad, no necesariamente todas las personas van a misa todos los días, ni siquiera los días que deben ir, los domingos, ni todas las personas tienen una fe, pero sí que todas comparten la preferencia por esta civilización que se ha configurado durante 2000 años y que mucha gente, muchos preferimos a una civilización futura en la cual, por ejemplo, pues manden las normas progresistas, las que tú citabas al principio del programa también, ¿no? Un lugar donde a los minusválidos se habla bien de ellos, las personas con discapacidad se habla bien de ellos el día correspondiente. De hecho, hay todo un nuevo santoral montado por la ONU en el cual cada día tenemos que conmemorar algo, pero luego en la práctica se desprecia. En la práctica, por ejemplo, si tienes una discapacidad, pues ese es uno de los motivos por los cuales puedes no llegar ni siquiera a nacer. O sea, que es bastante tajante la discriminación ya desde el principio de tu vida que se te produce y que se consolida como válida. Una civilización así, una civilización pues como la que muchos progresistas, quieren montar, una civilización, hemos hablado aquí alguna vez también de lo woke, una civilización distinta a la nuestra, es algo que muchas personas, ya digo, creyentes o no creyentes, cristianos o cristianos meramente culturales, no quieren, rechazan y prefieren frente a eso lo que hasta ahora hemos considerado nuestra civilización occidental, que otro nombre de Occidente es precisamente ese, cristiana. José Ramón Riera, muy buenos días. Muy buenos días. Tendrás que hablarnos de esos datos de paro y de todas las sí. críticas que están diciendo algunos expertos que alertan que no pueden asumir la tarea de detectives. Vamos a ver, es decir, ayer el informe de FEDEA ha demostrado una cosa que muchos llevábamos tiempo diciendo que no cuadraban los números. FEDEA lo que ha demostrado es que por lo menos ha hecho una cosa novedosa, es decir, ha definido paro, pero paro efectivo, o sea, el paro que dice el gobierno que existe, más todos aquellos demandantes de empleo con relación laboral. Bueno, ¿queréis creer que hoy que se acaban de publicar los datos del paro, no han publicado todavía los demandantes de empleo con relación laboral cuando todos los meses se publica a la vez todas las estadísticas en el mismo día? Hoy no. O sea, hoy solo ha salido el dato de paro y algunos datos adicionales, pero no sale concretamente los contratos laborales en búsqueda de empleo. ¿Para qué? Para que no podamos decir exactamente cuál es el número de parados efectivo, como lo define FEDEA. O sea, primero, FEDEA, para aquellos espectadores que no lo sepan, es una fundación a la cual está mantenida y sostenida por prácticamente todas las entidades financieras, más otras muchas privadas, telefónicas y demás, en donde están lo mejor
de lo mejor de la economía de este país. Es decir, publican, se ha convertido en un think tank en donde publican los mejores expertos del Banco de España, los mejores catedráticos de economía en cada una de sus especialidades. Es el centro donde cuando el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, incluso el Banco Central Europeo requieren de información buena, es decir, de la economía española, acuden a FEDEA y por lo tanto es una auténtica institución. Y cuando FEDEA, sí, por favor, ahora, en cuanto FEDEA da un dato de este estilo, se convierte, sí, perdóname, en religión. Esto es un dato real. A partir de aquí, sí, ya todos los economistas nos vamos a sentir muy cómodos sabiendo que vamos a tener el respaldo de FEDEA cuando empecemos a hablar de paro efectivo. Y por lo tanto, la realidad en octubre es que el paro efectivo era de 3,3 millones de parados y no de 2.900.000, como decía el Gobierno. Hoy nos dicen que ha bajado el paro aproximadamente en 30 y tantos mil personas. Lo que no nos dice, y todavía no podemos saber, es cuántos de esos fijos discontinuos, cuántos de esos que tienen contrato están en búsqueda de empleo, porque a la señora Yolanda Díaz no le ha dado la gana publicar ese dato. Seguro que, conociendo a los funcionarios, mañana está, pero hoy no podemos decir cuál es la cifra exacta de paro efectivo que tiene la economía española. ¿Me querías hacer alguna pregunta? Bueno, eran más que nada dos comentarios para reformar lo que decías. Uno, FEDEA no es en modo alguno una organización antigubernamental, ni anti-establishment, ni son una especie de radicales que quieren cambiarlo todo porque son todo lo contrario. Lo has dicho, ¿no? Para empezar depende de los grandes bancos, o sea que es una cosa como muy moderada. Ya sabemos que a menudo en España, por desgracia, el poder político y el poder económico están de la mano, o sea que no son sospechosos en modo alguno de anti-PSOE o antigobierno, ni nada parecido. Eso es lo primero. Si acaso, yo diría, todo lo contrario, ¿no? Cuando se ven los perfiles de los que están allí, son personas que ideológicamente, es verdad que luego cuando hacen su trabajo son rigurosos y van a los datos, pero ideológicamente están más cercanos que lejanos del Partido Socialista Obrero Español. Eso es lo primero. Y lo segundo también, meramente de manera más anecdótica, pero también para mostrar su calidad o su nivel, hace 11 años. Ha pasado el tiempo, pero la verdad es que fue un evento bastante importante, porque no hemos tenido otro igual en Salamanca. En el año 2011 montaron FEDEA un acontecimiento que hizo revivir toda la ciudad de Salamanca. Ellos lo llamaban, bueno, son así muy del mundo académico, lo llamaban en inglés Salamanca Social Science Festival, o sea, SSSF o S3F lo llamaban. Bueno, es un nombre así como muy modernillo, pero lo que consistía era que por los bares, por las aulas, por los centros cívicos de toda Salamanca se producían charlas sobre este tipo de asuntos con algunos de los mayores expertos mundiales. Cuando digo mayores expertos mundiales, quiero decir que llevaron hasta 3 premios Nobel de Economía a Salamanca. Es decir, que son, de nuevo, reafirma lo que estabas diciendo, reafirma su nivel, reafirma también que no son ningunos exaltados escondidos en un sótano barrio bajero, sino que son realmente personas muy miembros del establishment. Lo que pasa es que también son personas comprometidas con la verdad. Es que, perdóname, sí, esa es la clave. Sí, a ellos les importa, bueno, tienen su propia ideología, cada uno es libre de tener la ideología que quiera, pero lo bueno que tienen es que ellos trabajan con números. Sí, y si el número es blanco, dicen que es blanco, y si el número es amarillo, dicen que es amarillo, claro. Y si el número es negro, dicen que es negro. Y evidentemente, en el informe que han emitido ayer, están enfadados, están molestos porque han distorsionado con lo que está haciendo el gobierno totalmente las series estadísticas de paro real. Entonces, lo que han decidido es construir una palabra nueva, paro efectivo, y a partir de aquí, cuando traten las series temporales, tendrán que decir, no, hasta aquí era el paro oficial del gobierno, más a partir de aquí es el paro efectivo calculado como A más B, y a tomar por saco. Con lo cual, hoy están dejando en ridículo, pero en ridículo absoluto, a un ministerio como es el de
Yolanda Díaz, la cual pretende todavía que nos creamos, es decir, que en noviembre ha bajado el desempleo. No es verdad. Es decir, en noviembre deberemos estar en 3.400, es decir, 3.500, veremos a ver, porque es decir, dentro de las estadísticas que han publicado hay una que se divide, es el dato que va a servir para calcular los que tienen contrato laboral en búsqueda de empleo. Y ese dato, que es compuesto de varias cifras, se ha incrementado con respecto al del mes pasado en 150.000 personas. Es decir, de ahí se desglosa luego en varios conceptos. Y uno de los conceptos es este del que Fedea dice que sirve para calcular el paro efectivo. Lo que significa que si esa cifra se ha incrementado en 150.000, es decir, la descomposición se ha incrementado en 150.000. ¿Cuánto le corresponde al paro, a los contratos laborales en búsqueda de empleo? No lo sé porque no lo han publicado. Pero mañana estará y por lo tanto mañana tendremos la cifra y se empezará a publicar. Mañana es sábado. Sí, correcto. Correcto, o sea, es la manipulación terrible. Sí, Pues lo mismo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados con la sedición y el partido de Japón. En fin, luego volveremos a página económica. Antes están viendo imágenes en directo de las puertas del Tribunal Constitucional, donde Vox ha vuelto a acudir esta misma mañana para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Irene Montero del solo sí es sí, que ha permitido ya la rebaja de unas 48 condenas y la salida de la cárcel a casi una decena de violadores. Antes de escuchar a Javier Ortega Smith y al resto de dirigentes políticos de Vox que han acudido hasta el tribunal, vamos a hacer un recorrido por todas las acusaciones que ha vertido Irene Montero en las últimas semanas contra políticos, jueces y también contra la propia policía. Todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. Esto es lo que dijo Irene Montero sobre su ley del sí es sí y esto es lo que está pasando. Con la decisión del Supremo son ya 43 rebajas de condena en causas por violencia sexual tras el solo sí es sí. Rebaja récord de condena por la ley del sí es sí. 7 años menos de prisión a 2 violadores. Librado un condenado a 12 años por agresión sexual sin terminar la pena gracias a la ley del solo sí es sí. No es propaganda machista. Se llama mentir y jugar con todas las víctimas que ella misma dice defender. Se llama echar la culpa a otros, mirar para otro lado y no hacer autocrítica. Desde que la ministra de Igualdad sacó su ley, no ha parado de buscar excusas en otros y acusar a terceras personas de que no se está aplicando bien. Pero la realidad es muy diferente. Su norma no sirve. Primero, acusó a los jueces de no estar preparados y les señaló por no saber aplicar las leyes. Es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. Y de repente sale la ministra de Justicia a contradecir sus palabras. El Consejo General del Poder Judicial lleva desde el año 2003, antes de que se aprobara incluso la ley integral, la ley del año 2004, lleva formando a los operadores jurídicos, a los jueces y las juezas, para que tengan esa perspectiva de género a la hora de aplicar las sentencias. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Después, Montero acusa a los políticos de promover, según ella, la cultura de la violación. Culpar a las víctimas, responsabilizar a las víctimas de las agresiones que sufren. Ustedes promueven la cultura de la violación que pone en cuestión la credibilidad de las víctimas. Y no termina aquí la cosa. El Ministerio de Igualdad saca una campaña y ataca a la policía. Irene no tenía suficiente. No la hacía bien, por eso se fue de su vida, acumulando ya denuncias en comisaría. Se ve que ese día tenía el momento buscado. Sacó del bolsillo su arma de policía recién retirado, apuntando sin miedo en el pecho, abriendo fuego sonaron disparos. Ella cayendo hacia el suelo, viendo su vida y su sueño truncado. Esta es la historia de una ministra enfadada con el mundo por una ley que ella sacó. Por supuesto no acaba aquí. Vamos a tener más capítulos. 47 rebajas de penas y 13 excarcelaciones. Así va el balance de la ley del solo sí de Irene Montero. La ministra de Igualdad trataba esta semana de poner una cortina de humo sobre su polémica norma, vertiendo esas acusaciones al Partido Popular en las que decía, les acusaba de promover la cultura de la violación a raíz de una campaña que se había hecho en Galicia sobre el alcohol, donde decía que las mujeres tenían que vigilar su copa cuando salían de fiesta. Pues bien, la
el propio Ministerio de Igualdad tiene una guía que van a ver precisamente ahora en sus pantallas y van a ver qué es lo que dice. Consumir alcohol en exceso o cualquier otra droga puede desinhibirnos y hacer que nos preocupemos menos a la hora de desprotegernos. Si nos sentimos mareadas o muy confusas después de haber consumido drogas, estamos más expuestas a sufrir abusos o agresiones sexuales, ya que estamos desorientadas, más débiles. Esto es lo que dice una guía avalada por el Ministerio de Igualdad, es decir, en otras palabras, que la propia Irene Montero también estaría promoviendo la cultura de la violación, como ella ha asegurado esta semana en la Cámara Baja. Bueno, imagen en directo, la que están viendo a las puertas del Tribunal Constitucional con Javier Ortega Smith, también Marta Castro. Si no me equivoco, también está Carla Toscano y José María Figaredo, después de que hayan interpuesto este recurso de constitucionalidad contra la ley del solo sí es sí de Irene Montero. Escuchamos a Marta Castro. A trámite de uno de los recursos que Vox interpuso por la actuación del Parlamento Vasco en cuanto a la vulneración de derechos de nuestra parlamentaria respecto a la denominación del grupo mixto y respecto a los tiempos de intervención en la Cámara. Con su admisión nos alegramos que el asunto sea analizado y esperamos además que sea estimado y se ponga claro que tiene nuestra parlamentaria los mismos derechos que cualquier otro parlamentario de intervenir. La segunda noticia es la presentación del recurso número 43 de Vox contra la ley denominada la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual. Ni garantía ni libertad la ley Montero. En esta ley lo hemos recurrido porque consideramos que es una aberración jurídica y que vulnera todos los principios más básicos de nuestro ordenamiento y de nuestra Constitución, desde el principio de seguridad jurídica, el principio de legalidad, el principio de taxatividad, que significa que todos los delitos tienen que estar perfectamente definidos, y el más importante de todos, invierte la carga de la prueba con que la presunción de inocencia, con la regulación que hace del consentimiento, en el que tiene que ser absolutamente expreso en cualquier momento, lo que instaura es la presunción de culpabilidad. Desde Vox entendemos que no es admisible, además otros aspectos de esta ley, la unificación de delitos penales, precisamente los de abusos sexuales, que dejan desprotegidas a las víctimas, que deja un marco de discrecionalidad muy amplio de análisis por el juez en cada uno de los casos, y consideramos que desde luego no hay nada positivo en esta ley que deba ser salvado, al contrario. En Vox hemos pedido también en el Congreso, en una proposición no de ley, que se endurezcan las penas para los delitos más graves, que no haya esta unificación y que se vuelva a instaurar la presunción de inocencia que ya acoge nuestra Constitución en el artículo 24. Así, en Vox consideramos que para proteger a las víctimas con más derechos tendrían que admitir precisamente lo que Vox está proponiendo, y por eso solicitamos la declaración de inconstitucionalidad y que esta ley sea expulsada inmediatamente del ordenamiento jurídico. Bueno, pues muchísimas gracias, tal y como ha explicado perfectamente nuestra vicesecretaria nacional jurídica, Marta Castro. Esta es la ley de la más absoluta desprotección a las mujeres y es lamentable que tengamos que decirlo, nos duele, porque al final está en riesgo la seguridad de la inmensa mayoría de las mujeres de España. A lo mejor la de la ministra no, porque tiene su buena escolta, pero la de la inmensa mayoría de las mujeres de España que quieren caminar tranquilas, vivir tranquilas, es la ley de la más absoluta desprotección. Y no es la ley de Irene Montero, no nos engañemos, es la ley de Pedro Sánchez y sus ministros, del Consejo de Gobierno, es la ley del Partido Socialista y es la ley de todos los diputados y partidos que en el Congreso de los Diputados han aprobado esta ley. Por tanto, todos ellos, y lo digo alto y claro en nombre de Vox, son responsables personalmente de todos los violadores y pederastas que salgan a la calle y de todos los crímenes que puedan volver a cometer estando en libertad. Por tanto, esta ley es la ley de las garantías de los delincuentes, porque tienen garantizado, gracias a esta ley, que van a ser reducidas sus penas, que van a salir a la calle y que van a estar en libertad violadores, acosadores y pederastas. Por tanto, es una razón más, como si no tuviéramos ya bastantes,
para decir alto y claro que esta no es la ley del sí es sí, o la ley del solo sí es sí. Es la ley del no es no a Pedro Sánchez y a todos sus ministros. Es la ley del no a quienes están arruinando a los españoles. Es la ley del no a este gobierno liberticida y fanático. Fanático cuando aplica sus leyes de ideología de género. Fanático cuando aplica sus leyes medioambientales o climáticas que están arruinando a los españoles y haciéndoles pagar la energía más cara. Es la ley que está llevando a la ruina y a la miseria a los trabajadores con contratos precarios, que le ha cerrado el futuro a nuestros jóvenes. Por tanto, es la ley del no es no a Sánchez y a su gobierno. Y por eso le decimos alto y claro que tenga el valor de convocar elecciones. Y vamos a ver si el nuevo Congreso de los Diputados, que salga de esas elecciones, no deroga, como así promoverá Vox, la derogación de esta ley y de todas las demás leyes, empezando por la reforma del Código Penal, para volver a establecer el delito de sedición y todos aquellos delitos frente a quienes quieren destruir nuestra convivencia, nuestra Constitución y, en definitiva, la propia nación española. Muchas gracias, quedamos a su disposición. En directo para el Toro Televisión, para Dando Caña, ayer en la protesta del Partido Popular, Cuca Gamarra aseguró que no derogarían la ley del solo sí es sí porque tiene cosas positivas, sino que simplemente la reformarían. Y por otro lado, mañana es el Día de las Personas Discapacitadas y nos gustaría saber qué mensaje tiene Vox para ellas. Bueno, con respecto a lo primero, lo que le decimos al Partido Popular es que ya sabemos que tiene una clara intención de ser solamente una alternancia en el poder. Quítense Pedro Sánchez, que nos ponemos nosotros, Feijóo o Casado o el que le toque en cada momento. Nosotros decimos que frente a un gobierno liberticida no caben parches, no caben reformas, caben distancia infinita y que por tanto no puede haber pacto con ellos y que frente a todas sus leyes, frente a las leyes del solo sí es sí, frente a las leyes mal llamada de la memoria democrática, frente a todas las leyes de ideología de género, frente a las leyes de cambio climático, frente a todas esas leyes liberticidas y contrarias al sentido común, la respuesta de Vox no es retocarlas, ni reformarlas, ni maquillarlas. Es derogarlas de principio a fin y aprobar leyes que garanticen la libertad, el trabajo y la cohesión de todos los españoles. Y con respecto al Día de las Personas con Discapacidades, lo que decimos es que, aunque a todos se les llena la boca en el día a día de la política diciendo que se preocupan por ellos, la realidad es que cada vez es más palpable que los privilegios los tienen quienes están en la política, quienes están en el conchabeo y en los discursos puramente políticos y se olvidan de las realidades de los españoles que tienen más necesidades, que es a donde hay que gastar el dinero y que es donde hay que invertir. Es decir, la política real, la política social real está precisamente en lo que defiende Vox. Y lo que hay que terminar es con la política del estado de bienestar de los privilegiados para que llegue el dinero precisamente para las personas más necesitadas. Nos decía hace un momento una persona a la que queremos mucho, muy cercana y que está pasando un momento muy delicado, su hija en el hospital, que no llegan las medicinas necesarias para poderles curar, porque hay un déficit en los hospitales de una determinada medicina. Nosotros decimos que esto es inaceptable en un país como España y que precisamente la investigación y el dinero público tiene que estar para que existan hospitales y existan servicios sanitarios de urgencia con todos los medios adecuados. Por tanto, hay que acabar con el despilfarro del dinero político y el gasto político innecesario para dedicarlo a lo importante. Sí, señor Smith, ¿nos podría hacer una valoración de la presidencia del Congreso de los Diputados? Prosiguen las preguntas de los periodistas a Javier Ortega Smith, que, como bien acaban de escuchar, dice que el dinero debe repartirse entre quien más lo necesita y no en la política. Y sobre la propuesta de Vox en torno a estas leyes que estamos viendo de Irene Montero, dice que ellos lo que quieren hacer es derogarlas, no en ningún caso modificarlas. Mazali.
A mí lo que me parece tremendo es que pueda existir una ley de estas características, que se le haya permitido presentar una ley de estas características y aquello de sostenella y no emendalla. Es decir, tú te puedes confundir como humanos que somos, pero cuando te están demostrando por activa y por pasiva, inclusive la ministra de Justicia, que por cierto es la primera vez que la veo físicamente, me la cruzo por la calle y no sabría quién era. Bueno, como casi todos los del gobierno, pero en fin, en cualquier caso. También es cierto que son muchos. Sí, son muchos, efectivamente, tienes toda razón. Pero cuando le están demostrando por activa y por pasiva que se ha confundido, en lugar de decir, oye, pues vamos a ver cómo podemos arreglar... No, la tía sigue ahí diciendo que efectivamente ella tiene la razón. Es decir, como si fuese una persona con una escasez de conocimientos tan brutal como tiene este personaje, se enfrenta a los que realmente entienden lo que es la justicia y la ley, y ella quiere llevar hasta las últimas consecuencias una situación que realmente está poniendo en peligro, bueno... Ya no solamente está sacando a la gente, a estos violadores, o reduciéndolas. Es que alguno de nosotros es capaz, yo creo que es dificilísimo, ponerte en el pellejo, es decir, en la piel de las mujeres que han sufrido, de los niños que han sufrido estos abusos, y ver cómo la ley, en lugar de ampararles, está abriendo una brecha para que esta gente pueda salir. Psíquicamente, ¿cómo se tienen que encontrar las víctimas? O sea, yo es que no puedo no sería capaz de pensar cómo están. De modo que, para mí, yo creo que todo lo que haga mi partido es poco con lo que habría que hacer con este personaje que efectivamente lo único que está creando es más dolor, una incertidumbre brutal y poniendo a los pies de los caballos a la judicatura española con la importancia que eso tiene. Es decir, esta quiere ser, insisto, el niño en el bautizo, como es la novia en la boda y el muerto en el entierro, ¿no? Pues es que quiere estar absolutamente encima, no sé, en todos los escenarios a ver si por haber. Para mí lo que me sorprende es eso, que le da exactamente igual. O sea, yo creo que tiene tal capacidad o por lo menos tal conocimiento de que es absolutamente indispensable para este gobierno, sabe que no la van a mover por muchas aberraciones que pueda hacer o decir, y por eso yo creo que esa es la sensación que a mí me da y ese es el comportamiento que está teniendo. Se cree absolutamente indispensable, no por lo buena que sea y el conocimiento que tenga, sino porque sabe que no le van a mover la posición de ministro. No pueden. De hecho, se ha criticado a Pedro Sánchez, y con razón, de que no puede cesar a aquellos ministros que no ha nombrado, porque no los ha nombrado él, se los han impuesto. Yeah. Esta mañana Felipe González le ha pegado unos viajes, sin nombre y apellidos, pero con mucha claridad a esto, y en el fondo ha venido a decir que el populismo se definía por soluciones fáciles a temas difíciles, que como no resolvían nada, tenías que pasar la pelota a la culpabilidad de terceros, por ejemplo, diciendo que los jueces eran machistas, o sea, más claro el agua, ¿no? Y al mismo tiempo ha insistido en que uno puede equivocarse, incluso ha dicho que es sabio rectificar, ha añadido, pero no equivocarse cada día, entonces no sé si ha dicho de tontos o no sé qué, o sea, que otra morcillita y ha dejado caer por allí, pero claro, lo que ha insistido es que lo que había que haber es rectificado eso inmediatamente. Es evidente que el problema lo tiene esa chica, bueno, el problema lo tenemos los ciudadanos, fundamentalmente, pero la causa del problema es esta chica, pero lo que ha dicho Javier es así de claro, es decir, el responsable último no será más esa chica. Está clarísimo, es quien se lo permite. Está claro, porque en otras cosas se han desmarcado y en esa no se sabe por qué. Yo no acabo de entender por qué no se desmarcan, porque el desaguisado, que sabemos que ya está hecho y que no tiene arreglo, pero es que se van a desaguisar más cosas todavía. Entonces no acabo de entender por qué no actúan, porque tampoco los veo, o sea, yo veo que Sánchez es egoísta esférico. Pero eso, tú puedes ser muy egoísta y rectificar en alguna cosa haciéndotelo ir bien, ¿no? Y ni siquiera eso. No sé, yo ayer escuchaba a Narciso Michavila en una entrevista que le hacía a Carlos Herrera, y publicando datos estimativos de votos, etcétera, etcétera, y explicaba que para las elecciones municipales posiblemente haya una caída del Partido Socialista, pero no tanto como la gente se espera. Y es más, daba para los datos de hoy, si hoy se convocasen elecciones generales, el Partido Socialista pasaría de 120 a 110 diputados. Es decir, una caída ridícula teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos. Quien se pega un bofetón importante es Podemos. Con lo cual, la situación de posibilidad de gobernar podría perderla porque Vox más PP saquen más de 176. Pero hoy no hay una caída efectiva
conflictiva, esta que dices descomunal, que pasa de 120 a 70 diputados. No, no. Es decir, se está sosteniendo a pesar de todo. O sea, no ocurriría lo de Zapatero. No, para nada. No, no, es más, explicaba que no tiene nada que ver la situación con Zapatero con la situación en estos momentos de Pedro Sánchez. Con lo cual, lo mismo es una explicación de por qué está tan tranquilo en estos momentos. ¿Podría ser esa digamos, la razón por la que yo he escuchado y leído hace un par de días en un medio de comunicación, no me acuerdo, y no es el nuestro, que estaba pensando, que quizás estaba pensando Antonio, el anticipar las elecciones, inclusive antes de las municipales autonómicas, quizá porque está manejando esa información de no me va tan mal, prefiero ahora que no la debacle que puede llegar a ser hasta el año que viene. A ver, yo pondría un interrogante. Y yo creo que ya lo he comentado aquí en alguna ocasión, entiendo con esos datos que tú estás diciendo, con esos comentarios, pero ¿va digamos, a no utilizar el semestre de la presidencia del Consejo de Europa, digamos, de España, en ese segundo semestre, para me cachis qué guapo soy, voy a pasear mi palmito en el Parlamento porque lo que quiero es tener un puesto de mucha responsabilidad No sé si soy capaz de explicarme. Es decir, por un lado entiendo lo que está diciendo de las cifras, pero por otro lado, ¿perder ese escenario? ¿Vosotros creéis que realmente podría perder esa posibilidad? Yo creo que no, porque precisamente es su baza y lo que le hace mantenerse, como decía Michavila, ¿no? Lo que le hace mantenerse en una cierta... Dentro del descenso, en una cómoda situación, es que es una sensación de institucionalidad. Yo creo que tenemos que pensar en que hay mucha gente en España que se cree el discurso de los medios mayoritarios porque por algo son los medios mayoritarios. O sea, no olvidemos que cada uno de nosotros tiene el alcance que tiene, pero las grandes televisiones, los grandes periódicos, las grandes radios tienen un discurso a menudo muy monocorde, y en ese discurso monocorde una de las ideas que se transmite es que, aunque es verdad que el PSOE lo hace mal, pero luego hay siempre un PSOE bueno, por cierto, que es Lambán, el que citabas tú antes, Josep María. Hay siempre un PSOE bueno que está ahí esperando, agazapado, y que cuando caiga Sánchez pues podrá venir o podrá resolver todo. Es un PSOE bueno que llevamos esperando desde que llegó Zapatero, porque ya se hablaba de esto y nunca llegó. Es un PSOE inexistente, es un mito, pero ese mito de que hay un PSOE bueno que algún día llegará, pues resulta muy consolador, y ese mito está en los medios de comunicación mayoritarios, y está también la idea de que lo que hay al otro lado, lo que está fuera del PSOE, pues es ultra... Y me estoy refiriendo no a Vox, sino que me estoy refiriendo al PP o incluso a Ciudadanos. Es ultraderecha, es amenazante, es antiinstitucional, va a abocar este país a un caos y a un retroceso y a un sufrimiento inenarrable. Entonces, claro, si te dan a elegir a un señor que lleva un poco mal la economía, pero que por otra parte la economía tampoco es que esté bullente en el resto del mundo, o en la mayor parte del resto del mundo, hay países que sí, que están lidiando bien, pero esto tampoco lo cuentan los medios de comunicación mayoritarios. Si la opción es un señor que está lidiando ahí con algunas dificultades, con una ley que ni siquiera ha hecho él, que ha hecho Irene Montero, pero que ella es la culpable y siempre puedes optar por no votarla a ella, o sea, Podemos, y votarle a él. Si te optan entre eso y el caos absolutamente moralmente reprobable que estos medios ponen al otro lado, pues obviamente la gente opta lógicamente por Pedro Sánchez, y esto va a ser así siempre. ¿Cómo es la frase? ¿Tuto o muerte? Pues eso, ¿no? Entre claro. Sí, claro, si te dan a elegir entre... Sí. Hay un chiste de Gila que también venía... Gila a veces hacía chistes gráficos y le preguntaba a un señor, a un niño, ¿tú a quién quieres más, a tu papá o a un monstruo que te pinche con un alfiler? Bueno, pues ese tipo de preguntas es la que mucha gente va a tener en las próximas elecciones. ¿A quién quieres, a Pedro Sánchez o a un monstruo que te va a pinchar con 18.000 alfileres? Y de aquí nos vamos a una pausa de publicidad. Como ya saben, los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con el desfibrilador cerca es clave para salvar la vida. A los 10 minutos de producirse la parada cardíaca ya es prácticamente imposible salvar el cerebro.
de ahí nace el proyecto Protege tu Vida, para que tengas un desfibrilador de uso muy sencillo en tu casa o en tu negocio. Llama al teléfono 900-730-061 de que eres espectador del programa Dando Caña y tendrás un descuento del 30%, además del regalo de un dispositivo antiasfixia. El dispositivo le dará todas las indicaciones oportunas sin dañar nunca a la persona afectada. Llama ahora 900-730-061 o entra en la página web www.protegetuvida.eu y protege tu vida y la de tus seres queridos. 2 minutos y enseguida volvemos. Estamos de vuelta en Dando Caña. Una noticia de última hora muy rápida. El Consejo General del Poder Judicial rompe la votación por bloques y examinará el próximo día 22 de diciembre a los candidatos individuales. Estaremos muy pendientes de esta información y en unos minutos trataremos de ampliársela. Antes saludamos en nuestra mesa a Emilio Ablanedo. Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar aquí. Nuevo libro que le decía Francas durante la publicidad, el general Lee, El hombre, el militar y la leyenda. ¿Quién fue realmente el viejo zorro gris? Bueno, pues es difícil de responder en pocas palabras, porque incluso sus coetáneos no sabían muy bien quién era. Mary Chesnut, que era pues, una persona que describió muy bien, fue coetánea y describió muy bien el viejo sur en aquella época, y ella misma escribía en sus diarios: ¿alguien sabe realmente quién es el general Lee? Dice, es tan frío, tranquilo y grandioso que dudo que lo sepamos alguna vez. Y lo cierto es que sobre este personaje histórico se ha proyectado una carga de emotividad tan grande y todavía hoy en día se vierte, que yo creo que la leyenda ha eclipsado al personaje. Y lo que pretendo es pues, explicar realmente cómo era esta gran persona en esta biografía. ¿Por qué llegó a ser considerado también como un ídolo para sus enemigos? En este caso, fueron los perdedores de la Guerra Civil los que escribieron la historia. Lo explico en mi primer libro, En Confederación, cómo a través del conocido como mito de la causa perdida, los sureños se pusieron del lado bueno de la historia. Negaron pues, que la Guerra Civil hubiera sido realmente por la esclavitud y crearon una visión idílica y romántica de la sociedad que había sido barrida por el norte, que ha pasado a todo el mundo, fundamentalmente a través de novelas y películas como Lo que el viento se llevó. Y una parte fundamental de este relato de los sudistas es, como no, su mayor general, el viejo zorro gris, que era el general Lee, que desde entonces fue mitificado, convertido en un general prácticamente invencible, amante de los negros y conciliador con el norte, ocultando realmente su ser, ¿no? Lo que ocurre es que últimamente en Estados Unidos hay una gran polémica sobre este personaje y esta visión borrosa, pero en términos generales muy positiva, que se tiene por el general Lee, está siendo sustituida por otra visión igualmente borrosa, pero totalmente negativa de este personaje. Y hay en ocasiones grandes polémicas y ocupa las principales portadas de los medios de comunicación en Estados Unidos. Se ha escrito y se sigue escribiendo mucho sobre el general Lee. Decía usted hace apenas unos minutos que la leyenda ha eclipsado al personaje. ¿Qué es lo que podemos encontrar en este libro? ¿Qué ese punto de vista diferente podemos...? Bueno, pues muchas cosas. El libro se subtitula El hombre, el militar y la leyenda. Y lo que pretendo es ofrecer una visión global sobre estos tres aspectos. ¿Quién era realmente la persona del general Lee? Entonces vamos a poder saber cómo era la relación con su padre, cómo se vivía en la aristocrática Virginia a principios del siglo XIX, cuáles fueron las motivaciones que tuvo para su matrimonio, escándalos que hubo en su familia, que si hoy en día viéramos en una telenovela no nos los creeríamos porque pensaríamos que se estaba exagerando. Veríamos también cómo era su relación con sus hijos, la relación con la comunidad negra, que era muy importante, si era o no realmente esclavista, por supuesto, cómo fue su papel como militar, no solamente en la Guerra Civil, sino incluso antes, en la guerra con México, o cómo era West Point en el momento de su creación, ¿no? Veremos, en definitiva, cómo era y cómo se vivía en el Viejo Sur desde la perspectiva de uno de sus protagonistas más destacados, más polémicos y también, como no, más legendarios. Francas. No, poco. A mí, como cada vez que viene me descubre cosas que yo no sabía, pues ahí me apunto simplemente a saber, ¿no? Y no tengo nada que preguntar porque tendré que leer el libro enterito porque me suena muy... A mí me parece, primero, la portada me parece un señor súper atractivo, perdonadme, para empezar. Luego, sí que recuerdo, a ver,
Yo soy de una generación que ha leído y que leyó muchos tebeos, como les llamábamos, y hablaban muchas veces del general Lee, de general Sherman, de Gettysburg, de Appomattox. Es decir, son situaciones que a nosotros, por lo menos a mi generación, no nos es extraño. Pero sí que es verdad que supongo que este libro lo que hace es que entra en el intríngulis de esa vida personal que muchas veces... creo recordar que él, que estudió en West Point, él vuelve después de la guerra a ser, digamos, no sé si el director de la academia, superintendente, ¿no? Sí. O sea, que realmente como militar, no sé si esas dos derrotas de Gettysburg y Appomattox marcaron su vida, pero no debió hacerlo demasiado mal cuando, siendo de los perdedores, vuelve otra vez a la academia militar como superintendente, con lo cual algo debió hacer, digamos, razonablemente bien. En cualquier caso, tiene un pintón el libro, o sea que habrá que leerlo. Emilio, ¿dónde podemos hacernos con este libro? Bueno, pues está en las principales librerías, está distribuyéndose estos días, también está en plataformas como Amazon, pero bueno, imagino que no será difícil para nuestros oyentes encontrarlo, pues ya digo, en las principales librerías no tendrán problema para acceder a él. Se lo recomendamos a nuestros espectadores, también buena idea como regalo de Navidad. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, un placer. Vamos a seguir hablando de más asuntos. Vamos a ver un informe que hemos preparado sobre el mapa de la natalidad, es decir, las ayudas que destinan las administraciones públicas a mujeres que se quedan embarazadas o para poder formar una familia. Hemos podido comprobar cómo hay comunidades autónomas que no destinan ni siquiera céntimos de euros para la natalidad. La tasa de natalidad cae año tras año cada vez más. El número de nacimientos en España es cada vez menor, lo cual se está convirtiendo en un gran problema social. Sin embargo, parece que casi ningún gobierno autonómico es consciente. Y es que, según el informe Mapa de Maternidad que presenta de manera anual la Fundación Red Madre, España destina 13 euros de media por mujer embarazada, lo cual representa el 1,3% del gasto del PIB. Unos datos que ponen a España a la cola de Europa. ¿Pero qué comunidades son las que más dinero destinan? Pues llama bastante la atención la diferencia entre zonas. La Rioja, Castilla y León sorprenden al destinar más de 100 euros anuales por embarazadas, siendo de esta manera las comunidades que más dinero destinan. Otra de las sorpresas reside en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Mientras Galicia destina 40 euros, Madrid y Andalucía se encuentran en la cola, con 7,63 euros y 9,32 respectivamente. Murcia, por otro lado, no destina ni un solo euro. Se une, por tanto, a comunidades como Cataluña, Navarra o Aragón, las cuales le dan la espalda a las embarazadas. Algo indignante si recordamos que se destina hasta 6 veces más para financiar el aborto. España es el país Europa Occidental con más ratio de abortos, con hasta 276 por cada 1000 nacimientos. Unos datos muy preocupantes y que nos tendrían que obligar a luchar por la vía de los no nacidos, y ahora más que nunca. Navarra y Cataluña son dos de esas comunidades autónomas que menos destinan, como acaban de ver en este vídeo, a la natalidad. Francas. Hombre, lo de Cataluña no me extraña porque me conozco mis clásicos de toda la vida y sé lo que se valora y lo que se deja de valorar desde hace mucho tiempo. De Navarra me extraña más. La carlista Navarra me extraña a mí más, pero en fin, ellos sabrán qué hacen, ¿no? A ver, es evidente que la situación española de la familia es terrible. Muy preocupante. O sea, pero además hay una cosa muy insólita, que es en la crisis del 2008 se dijeron, como diríamos, la inmensa mayoría de economistas hablaban de dos causas de fondo claves para explicar la crisis de 2008. Una era el precio bajo del dinero. Bueno, lo resolvieron tanto que hace unos años era más bajo todavía que en el 2008, porque había intereses negativos. En el 2008 no había intereses negativos. Y la otra justo era el índice de natalidad, que no hacía que hubiera aportes económicos a ningún sitio, sino que éramos una sociedad que cada día envejecía más y por tanto que aumentaba el gasto y no los ingresos. Pues no ha hecho nadie nada, que serían dos cosas bien fáciles. Hombre, sobre todo la de la natalidad a resolver con tiempo, porque el problema de la natalidad es que por mucho que riegues a la población con cava, pues no la cambias. O sea, tienes que regarla muchos años para que tarde o temprano salga el niño, porque no es inmediato eso. Sí, el otro día el INE publicaba los datos a 1 de julio y la población española ha crecido solo un 0,6%, pero mirando los datos y desde dentro, es decir, resulta que del crecimiento del 0,6%, solo con nacionalidad española habían crecido un 0,07%. De la Unión Europea,
que están aquí crecieron un 1%. Del resto de Europa, es decir, de lo que no es Unión Europea, había crecido un 7,05%, pero sobre todo por un motivo, por la migración de ucranianos que habían llegado en el primer semestre del año, que si no, nuestro crecimiento sería mucho menor. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Es que de españoles nacidos en España, comparados julio 2022 con julio 2021, la población había crecido en un 0,07%. Había pasado de 42.006.000 habitantes a 42.035.000 habitantes. Solo había crecido natalidad y mortalidad, es decir, la diferencia en 30 y 29.000 personas en total, un 0,07. O sea, es que no nos damos cuenta, pero la realidad es que estamos creciendo poco, pero estamos creciendo gracias a el resto de personas que viven en España o de la inmigración. Es decir, inmigrantes que vienen de Europa, inmigrantes que vienen del resto de Europa, de Norteamérica y sobre todo, es decir, y hay una parte muy importante de África. Es decir, los datos del crecimiento de África, es decir, cada día están llegando, o sea, en estos momentos tenemos 1.050.000 habitantes, es decir, censados por el INE, es decir, que son procedentes de África. Pero esto no es algo que nuestros representantes públicos ignoren o que sea un fallo que no les gusta del todo, entonces por eso no hacen hincapié en él, pero no, es algo intencionado, sí, es algo voluntario, ¿no? Es que si no, a veces cuando hablamos de estas cosas parece que estamos desvelando algo oculto, no, es algo bastante patente por otra parte, por los datos que has dado queda muy claro, pero no solamente es patente, sino que es intencionado. O sea, hay mucha gente y esa gente, parte de esa gente nos gobierna, o sea, la gente que está en el gobierno está en esta tesis, hay mucha gente, entre ellas el gobierno, que piensa que en nuestro mundo hay demasiadas personas. Hay superpoblación, por motivos ecológicos, por motivos de protección de los animales, por motivos de gasto de energía, por un montón de motivos hay que reducir. Por lo tanto, fomentar la natalidad es que no solo no es algo interesante, sino que es algo, según su mentalidad, malo. Y traer a gente, que es lo que también estabas contando, ¿no? Lo de mover a gente de un lugar para otro, de momento, en los países donde hay más población, o sí que sigue habiendo crecimiento, llevarlos hacia esos otros, como España, que no lo tiene o que lo tiene negativo, es parte también del plan, es parte de cómo se ve el mundo. Es decir, ellos piensan que no hay ningún problema en hacer eso, que no hay ningún problema para el país que pierde población y que envía a sus mejores hombres normalmente a otros lugares y que tampoco hay ningún problema para el país receptor, ni para los barrios que lo reciben, ni para la mezcla de personas con una mentalidad y con una educación muy distinta. Piensan que eso es un problema que no existe o que es menor y piensan que es, sin embargo, una solución a los problemas inmediatos de que no haya natalidad en un país. No hay más niños españoles, pero vienen niños o jóvenes o adultos de otros lugares y se compensa. Eso es parte de lo que quiere nuestro gobierno, el gobierno de la Unión Europea, la ONU, casi todo el mundo que nos manda está en eso. 11,8% de la población ya no es española, autóctona. Vamos a ver. Es una realidad que tener un hijo es caro, muy caro. Si además en España, y vamos a hablar, digamos, de los autóctonos, yo tengo 4 hijas, es decir, yo tuve a mis hijas muchísimo más joven de lo que mis hijas han tenido a sus hijos, pero por una razón, porque es muy difícil conciliar una vida profesional si lo que quieres es realmente tener una vida profesional y te lo estás trabajando porque has echado unos estudios, has dedicado un montón de tiempo para poder ser alguien en la vida profesional que tú vas eligiendo. Y resulta que efectivamente nos estamos cargando la natalidad, digamos, de los autóctonos porque no estamos ayudando. O sea, a mí me deja perpleja el mapa que acabas de poner. Vamos a ver. Pero, sin embargo, esa inmigración que viene, como tú bien estás definiendo, no solamente los niños que nacen inmigrantes aquí, sino esa gente joven que viene, y con perdón, y seguramente me van a llamar de todo menos bonita. Pero, ¿por qué, digamos, en este escenario, por lo menos es lo que yo escucho, lo que yo veo, las cifras que a mí me dan, se está, digamos, ayudando de alguna otra manera más a esa inmigración que viene que a los propios autóctonos?
Y a ver, y yo no voy a poner ni siquiera de dónde proviene la inmigración, por aquello de que hay que ser políticamente correcto, aunque me gustaría ser muy incorrecta en estos momentos. Pero evidentemente, claro, si tú no ayudas a nuestra gente a que efectivamente puedan tener, no 1, 2, 3, los hijos que ellos quisieran tener, y tienen los que pueden tener o no pueden tener, al final, ¿qué es lo que está haciendo? Se está limitando. Y es que has dado en el clavo, es decir, realmente, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Tener tropecientos mil inmigrantes que además van a vivir mucho mejor que en sus propios países, con lo cual tienen el voto cogido a que efectivamente estos autóctonos, o sea, mis hijos, los vuestros, tengan sus propios hijos para poder seguir. ¿Y quién va a pagar las pensiones? ¿Los inmigrantes, que lo que están es viviendo esos beneficios sociales, o la gente que está trabajando que luego pueda ampliar, digamos, esa bolsa de pensiones? Bueno, yo eso dije a mis hijas, haceros una bolsa para tener un plan de pensiones privado, que ya veremos a ver en qué queda esto, porque si estáis pensando en tener una pensión, cuando llegue el momento de vuestra jubilación lo tenéis claro. Pues vamos a empezar a ver los estudios que había hace un tiempo, ahora ya hace tiempo que he desconectado, de las costumbres de la inmigración con el número de hijos, es que se adaptaban más al sistema español que no los españoles al sistema de fuera. Es decir, cada vez los inmigrantes, cuando llevan tiempo aquí, tienen menos hijos, porque les gusta eso de tener pocos, que es muy cómodo. Yo tengo claro que las ayudas pueden ser importantes, pero no dejan de ser anecdóticas. Si estamos educando a la civilización en Europa de que lo que vale es el egoísmo, lo que vale es el andillo caliente y ríase la gente y tal, el pensar que van a tener hijos, vamos bien arreglados. Porque lo que quieren es tener una casita cojonuda, un coche bestial, un perrito precioso, comer cada día donde puedan y vivir como pachás. Y eso con niños es contradictorio. Con lo cual no es un problema de ayudas, es un problema de moral. Nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido. Es una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos los embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único, como el de antaño en su mayoría, 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera Sierra Guadarrama, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M, producto certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa, prueba y regala embutidos Premium Sabores Sierra de Madrid y te regalarán el 5% de descuento en tu compra con el código ELTOROTV. Sabores Sierra de Madrid, del campo a tu mesa. Pausa para la publicidad muy breve y enseguida volvemos, no se marchen. De vuelta en Dando Caña, pasan 2 minutos de la 1 en punto de la tarde. En unos minutos se incorpora a nuestra mesa Ana Gullo con sus crónicas de manicomio, pero antes nos vamos a Página Económica a conocer los datos que nos ha preparado José Ramón Riera para hoy, porque hay una recaudación brutal. A pesar de que se bajó el IVA del gas y del gas. Nunca vista, absolutamente nunca vista. Para que nos hagamos una idea, en el mes de octubre, hemos recaudado casi 42, el Estado ha recaudado casi 42.000 millones que equivalen al 80% de la recaudación del segundo trimestre del año. Si cogemos solo la recaudación del segundo trimestre del año, que fueron 52.000 millones, este mes hemos recaudado el 80% de todo un trimestre. Y supone, a su vez, es decir, la recaudación récord desde el punto de vista trimestral fue en el tercer trimestre, que creció un 46% con respecto al segundo trimestre. Bueno, pues solo octubre es el 60% del tercer trimestre. Es increíble. Es decir, los datos son alucinantes. 42.000 millones, de los cuales, de impuesto de sociedades, 15.000 millones. Entonces España va como un tiro, José Ramón. Porque está calculándose los gastos, es decir, los beneficios de los impuestos tirando del resultado del año pasado. Es decir, el gobierno lo proyecta y te dice, a partir de ahora, todos los meses para las grandes me tienes que pagar tanto y luego ya regularizaremos. Y para las pymes me tienes que pagar cuánto y me lo pagas trimestralmente. O sea que hay que adelantar. Claro, si el impuesto a sociedades... Eso explícalo a la gente, porque si no... El impuesto a sociedades... Si pagamos más impuestos, si recauda más impuestos del Estado, la primera deducción del que no sabe, que es mi caso de economía, es que el país tira como una
fin, No, va vamos a ver, va como un ave. No, lo primero de todo, los impuestos indirectos vienen directamente generados por culpa de la inflación. Si los precios suben, si tú recaudas más, comprando exactamente lo mismo, estás recaudando más. Y los impuestos indirectos se han ido a 15.000 millones de recaudación en el mes de octubre. Y los indirectos. Y los directos a 27.000 millones. Pero sobre todo afectados, es decir, porque en los impuestos sociedades, es decir, que las pymes las pagan trimestralmente, es decir, como el cálculo del resultado viene proyectado por el resultado del 2021, es decir, se está creciendo la recaudación en 10 meses. En 10 meses ha crecido un 31% el impuesto de sociedades. El IRPF ha crecido un 18,5%. En los directos, perdona, el IRPF un 16%, pero el impuesto de sociedades ha crecido un 31%. Con lo cual, la recaudación se ha ido a 223.000 millones de euros, es decir, en lo que va de año, que es igual al presupuesto total anual que tenía el Gobierno. Cuando el Gobierno hizo el presupuesto de recaudación para todo el año, presupuestó 223.000 millones. En octubre ya los ha cubierto. Todo lo que recaude en noviembre y diciembre, absolutamente todo, es extra. Y eso irá para quitar déficit, supongo. No, vamos a ver, para quitar déficit sí, para quitar deuda no. Esa es la diferencia. Matiza, sí. No, es muy importante. Es decir, para quitar déficit sí. Es decir, es más, la IGA acaba de publicar los datos a septiembre, es decir, y el déficit ha bajado en 20.000 millones. A pesar de que hemos recaudado casi 40.000 millones más. Solo el déficit cae en 20.000 millones. Para quitar deuda no, porque seguimos teniendo déficit. O sea, que son dos cosas completamente diferentes. Ni para quitar déficit. O sea, quitamos parte del déficit, pero sigue habiendo déficit. Sigue no es que entremos habiendo en superávit. No es sigue habiendo se sigue déficit. gastando, dicho en otras palabras, se sigue gastando más de lo que se tiene. Entra, así de claro. Sí, señor. Así de claro. Eso es así de claro. Es decir, a pesar de la recaudación extraordinaria que estamos teniendo de 23.000, casi 25.000 millones en los primeros 10 meses, y de un extraordinario también de recaudación en las cotizaciones sociales, a pesar de que ya se ha parado. Es decir, el incremento de las recaudaciones por cotizaciones sociales a cierre de agosto era casi un 7% más, ahora solo estamos creciendo un 4% más. Es decir, la recaudación ya empieza a notarse, es decir, que hay menos empleo. Aunque digamos la cifra que digamos, la realidad es que el incremento ha ido reduciéndose. Sigue siendo superior al año pasado. Es decir, con lo cual, por todos los conceptos, estamos en casi en 400.000 millones de ingresos y por todos los conceptos estamos en casi 440.000 millones de gastos. Con lo cual, estamos en 40.000 millones de déficit, claro. Es decir, que necesitan de deuda. ¿Que se ha reducido el déficit? Sí. El año pasado, en estas mismas fechas, estábamos casi en 70.000 millones y ahora estamos en 40.000 millones. Solo 40.000, que se dice pronto. Pero deuda estamos incrementando, generando deuda todos los meses. Vendiendo deuda todos los días, sí. Todos los meses. ¿Por qué? Sigue creciendo la deuda. Absolutamente. Sí, sigue creciendo. Porque seguimos gastando mucho más de lo que ingresamos. Y en teoría tendríamos que tener solo un 60%, ¿no? Vamos a ver, si llegásemos al concepto Maastricht, es decir, límite del 13% de déficit, límite y límite de 60% de deuda, ese sería ser nuestra deuda. ¿Estamos en 120 ya? Y estamos en un 118. O sea, casi 120. Si dividimos España en dos ya estaría, ¿no? Sí, claro. 60.000 cada uno y ya está. Sí, lo que pasa es que el PIB también lo tendrías que dividir por dos. Vaya, hombre, ya la hemos liado. Sí, casi que mejor no lo hagamos porque la vamos a liar. Ya la hemos liado. Esto es una locura. Es decir, estamos... y además, la parte de indirectos, no os olvidéis que la parte de indirectos a quien más le afecta no es a los ricos. Para nada, es a la gente humilde. Proporcionalmente. ¿Por qué? Pero a ver, es muy fácil de explicar.
cuánto le cuesta el depósito de la gasolina proporcionalmente a la señora presidenta del Banco Santander o al señor presidente de Bankia, proporcionalmente a su ingreso muchísimo menos que al señor que gana 1.000 euros o 1.200 o 1.500 euros. ¿A una enfermera pensionista. como mi ahijada que vale 1.200 que gana 1.200 euros al mes? ¿O a un médico que está en 1.800? Por decir de alguna manera, ahora que estamos con el tema. ¿Sabes? Entonces, ese es el gran problema. O sea, el gran drama, dices, bueno, los que trabajan no les han deflactado el IRPF, que ya es una faena, importante, pero y a los que no trabajan, es decir, que están en el paro, tampoco les han deflactado el IRPF y por lo tanto todo lo que cobren también les quitan el IRPF y también, es decir, y encima tienen que ir a hacer la cesta de la compra y la cesta de la compra le han crecido no un 6,7 o 6,8%, como dice la inflación. No, un 30. La cesta de la compra crece un 20 y tantos %. Con lo cual, no nos olvidemos de eso. Y además, es decir, precisamente por eso se recauda el IVA que se recauda. 75.000 millones de IVA frente a 62.000 el año pasado. Pero que al crecer los precios también crece el Claro, IVA. claro. Por lo tanto, también pagas más IVA. Ese incremento ha sido incremento en los precios y en los impuestos que paga una persona que simplemente se conforma con hacer una compra. Si antes una barra de pan valía 1 más el IVA, es decir, pagabas el 1,21. Es decir, si ahora una barra de pan vale 1,10, pagas el 20% sobre 1,10, que es decir, 1,27, 1,28. Es decir, estás pagando 6 céntimos más. O sea, por el IVA más 10 céntimos porque se ha subido el precio. ¿Sabes lo que me imagino yo? Que la gente, supongo, de este gobierno, pero podemos pensar en un gobierno imaginario que le pasa eso, cuando ven eso deben decir, hay que apretar más que aún pueden. ¿No? Porque como no se queja casi nadie, si has conseguido recaudar todo esto y la gente sigue más o menos haciendo su vida, dices, seguramente aún viven demasiado bien. Yo personalmente pienso, primero, voy a decir que aquí hay un grave problema por parte de la oposición no comunicando correctamente todos estos datos. Se debería hacer un esfuerzo de explicar que se están forrando, que además se están dilapidando, ¿sí? Porque el patrimonio nacional, porque nos están endeudando mucho más, ¿sí? Está muy bien. Es decir, a mí me parece perfecto todo lo que hacemos en el Congreso, los diputados, todo me parece perfecto. Pero yo creo que va a haber que tomar un momento determinado en la oposición que tiene que tomar una estrategia de atacar en 2, 3, 4 frentes exclusivamente. Olvídate de todas las noticias del día a día, todas las... Por ejemplo, me parece muy bien meterse con Marlaska por el tema de Melilla. Me parece perfecto absolutamente todo. Pero o buscamos ya la línea de flotación del gobierno para atacarle y hacerle daño, o si no, tenemos un problema. Podemos llegar, como hablábamos antes, a unas elecciones en las cuales solo se dañen 10 diputados, ¿sí? Y ya veremos, porque como los últimos 6 meses del año que viene este señor esté permanentemente en la palestra y en todos los medios de comunicación, lo mismo, en lugar de 110 saca 130 y ya palía al efecto Podemos y resulta que lo tenemos gobernando otros 4 años y eso sí que ya, es decir, nos cargamos el Constitucional, nos cargamos el Supremo, nos cargamos el Consejo General del Poder Judicial, nos cargamos el Judicial y eso es el paso siguiente para dominar permanentemente lo que nos da. Es propio y es propio. A ver. Y todo el mundo entiende cuando dice expropiese. Al hilo de lo que está comentando de ese segundo semestre de la presidencia de España en el Consejo, ayer yo tuve una reunión en Bruselas con una asociación que se acaba de organizar, que se llama ALAS, que curiosamente es todos a una. A ver, todas las asociaciones agrarias españolas, no importa del color político que tengan, han conseguido unirse debajo de ese paraguas que se llama ALAS. Y no solamente las asociaciones agrarias, sino los productores, entre otras cosas, por ejemplo, de fertilizantes, ¿vale? Y de fitosanitarios, que no es más que las medicinas para las plantas. Una de las preocupaciones que tenían y que se abordaron en esa mesa es que en ese segundo semestre en la presidencia de España, para ponerse más medallas, el presidente por accidente que tenemos, puede presionar para que muchos de los temas que están todavía abiertos, con el tema de la política agraria común, con el tema de las estrategias de la granja a la mesa, biodiversidad, el Pacto Verde, se presionen para cerrarse, con lo cual
Es decir, yo lo he conseguido porque tengo la presidencia del Consejo en España, pero puede llevar a la agricultura en general y a la española en particular a una crisis importante. Y si me permitís, me gustaría dar dos pinceladas de lo que está pasando con esas medicinas para las plantas y los fertilizantes. Vamos a ver. Está pendiente el reglamento de usos sostenibles. A ver, esto, que a lo mejor a las personas que nos están viendo no saben exactamente de qué estamos hablando. Estamos hablando de cómo se van a regular las medicinas para las plantas, es decir, lo que se llaman los fitosanitarios. Y me explico. Cuando hay plagas, hay que, digamos, poner algo encima de esas producciones agrícolas para contrarrestar esas plagas, porque si no, la plaga se come la producción agrícola y no hay posibilidad ninguna de poder hacer una buena recogida. Bueno, ¿qué es lo que están intentando hacer? Pues ni más ni menos que reducir esas medicinas para las plantas en un 50% de aquí al año 2030. Y además inciden en una zona que le llaman zonas protegidas o zonas sensibles, que para que los espectadores nos entiendan, van desde los arrozales hasta los campos de fútbol, ahora que está tan de moda con el Mundial de Qatar. Y la gente dirá, a ver, esta señora, sí. Ejemplo, los céspedes, los campos de fútbol. Entra una plaguita, se empieza a cargar el césped de Bernabéu, por ejemplo, y resulta que no hay fitosanitarios, es decir, no hay medicinas para poder echar en ese césped y evitar que se destruya. Con lo cual estamos en un problemón de 3 pares de bigotes. Estas zonas sensibles o zonas especiales alcanzan un 40%, digamos, de la geografía española. Insisto, arrozales, y para son 100.000 hectáreas, por ejemplo, solamente de arrozales en España. 100.000 hectáreas. A ver, para que nos hagamos una idea, la agricultura española está en 60.000 millones netos de exportación. Con lo cual, si estamos atacando el 40% de esa superficie geográfica que tiene España de producción agrícola, le hacemos un agujero al sistema primario, al español, pero de importantes características. Y yo mucho me temo, y ellos lo pusieron encima de la mesa, que ese segundo semestre de la presidencia del gobierno español incida para que este señorito quiera salir. Mira qué bien lo estoy haciendo, que estoy presionando para cerrar todo esto. Con lo cual, realmente estaban muy, digamos, no diría asustados, pero preocupados con lo que pudiera pasar con ese segundo semestre. Eso en cuanto a lo que estamos hablando de fitosanitarios, es decir, a mí me gusta llamarles medicinas para las plantas, ¿de acuerdo? Y el otro gran problema son los fertilizantes. El incremento del precio del gas ha hecho que los productores de amoníaco europeos hayan cerrado fábricas y en estos momentos estamos por debajo del 50% de la producción del amoníaco, que es la base para todos los fertilizantes que hay, nitrogenados y fosfatados. Con lo cual, lo poco que se produce está por las nubes. Y ahora, y aquí viene la paradoja, ¿cuántas veces habéis oído que hay que eliminar el ganado extensivo porque sus ventosidades producen mucho CO2? Así de veces. Bueno, pues ahora, lo único que se les ocurre a estos señores es que, como no podemos utilizar los fertilizantes fosfatados y nitrogenados porque son carísimos, ¿por qué no volvemos al estiércol? Digo, pero vamos a ver en qué quedamos. Pero si las vacas son malas, malísimas y producen un CO2 que te mueres con sus ventosidades y ahora resulta que tú vas a necesitar el estiércol de ese ganado para poder producir otro tipo de fertilizantes para... La locura conejil, como yo digo. De modo que, ¿y en estos qué hacen nuestros agricultores? No lo saben, no saben qué pueden sembrar, no saben qué fertilizantes van a tener. Porque claro, muy bien, el estiércol, ya, pero ¿y es que el estiércol tal como está, qué pasa? Edad Media, ¿entendéis por qué a veces, y hoy estoy muy calmada, realmente me encocoro porque digo, esta gente se ha dado un golpe todos los días cuando se levanta? O sea, de verdad que no saben qué hacer. O sea, por no hablar de que en estos momentos ese plan estratégico maravilloso que hizo el ministro Planas, todavía entre el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Transición Ecológica se tiran los trastos a la cabeza, las normas son no en la misma dirección, sino en direcciones distintas. Y en estos momentos nuestros agricultores no saben qué sembrar, porque no saben qué ayudas van a tener con el plan estratégico español y la política agraria común. Y ayer me dijeron estos señores estupendos con los que estuve en esta asociación que se llama ALAS, repito, yo les pregunté qué está haciendo el ministro Planas, porque ellos tienen, dice, como ahora lo que priva es la transición ecológica, pues se llaman danas.
Si nadie me escucha, pues me doy un paso atrás y que sea la señora, se llama Rivera, ¿no?, la ministra de Transición Ecológica, la que marque el compás. Con lo cual, unos por otros, la casa sin barrer. Nuestros agricultores, sin saber qué fertilizantes van a tener, sin saber qué pueden sembrar, y todo por las nubes, con lo cual están en un escenario realmente muy, muy preocupante. Es el despropósito permanente. Desde el punto de vista, Europa en estos momentos tiene que redefinirse. O sea, la Agenda 2030 hay que cargársela como sea. Absolutamente. Ya, hay que redefinirla porque hay que cargársela desde el punto de vista energético, hay que cargársela desde el punto de vista ideológico, hay que cargársela desde el punto de vista cultural, hay que cargársela desde el punto de vista alimentaria. Absolutamente. Hay que cargársela ya. Es decir, es lo peor que le ha podido pasar a Europa. Se llama la Agenda 2030 y con diferencia, Los únicos países que lo tienen en estos momentos tremendamente claro son los países que engloban en los 3 mares, es decir, Báltico, Mar Negro y Adriático. Es decir, todos los antiguos miembros de la Unión Soviética, desde Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Hungría, están en contra de la Agenda 30 y hay que apoyar a estos países como sea, porque son los únicos países, primero, que están creciendo de forma sustancial. Y segundo, que tienen bastante más claro las ideas en cuanto a la Agenda 2030 y su oposición es clara, pero clarísima. Y frontal. Por lo tanto, la derecha española tiene que empezar a mentalizarse de que tiene que pensar como la derecha que gobierna en estos momentos, es decir, en Hungría, en Polonia y en todos estos lugares. Italia. Claro, Italia. Claro. O sea, hoy tenemos un problema grande porque la derecha gorda aquí no piensa así. No. Ya lo sé. Ni acepta que sea derecha ya. Es torcida. Es torcida. La derecha es torcida. A ver, si me permitís, y yo creo que no es la primera vez que lo digo aquí, en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, es verdad que yo creo que debe ser la única comisión en la que la mayor parte de las veces los representantes españoles que estamos allí vamos muy, muy alineados, francamente muy alineados. No pasa lo mismo con la de Medio Ambiente, que están a matarse. Y la Comisión de Medio Ambiente es el gallito de pelea, es decir, quiere llevarse el gato al agua frente a la Comisión de Agricultura. De hecho, nos están lanzando muchos retos. Por ejemplo, con el tema de las indicaciones geográficas en las denominaciones de origen. O sea, pretenden que una oficina que está en Alicante, que es la WIPO, se haga con parte de las responsabilidades y el poder que puede tener la Dirección General de Agri, que está en lo suyo, con el tema de esas indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Pretenden que el trabajo que se estaba haciendo y que funciona fenomenal, y por eso no hay que tocarlo, se lleve como si fuera una oficina de patentes y marcas. Con lo cual, quiero decir, y no solamente es eso, es decir, hay una lucha permanente con este tema, con el tema de las medicinas para las plantas, porque ellos se creen con la verdad por delante y dicen que son ellos los que tienen que, junto con la DG Santé, que es la Dirección General de Sanidad en el Parlamento Europeo, que decidir cuáles son esas medicinas para las plantas y cuándo y cómo se tienen que utilizar. Con lo cual quieren dejar de lado absolutamente a la Comisión de Agricultura. Pero bueno. Disculpad que os interrumpa, noticia de última hora, confirmamos lo que se venía rumoreando desde hace varios días. Edmundo Val finalmente se presenta como candidato para liderar el partido de Ciudadanos. En los últimos días se ha publicado en diferentes medios de comunicación cómo el actual portavoz estaría recabando diferentes apoyos dentro de la propia formación para poder presentarse y, como decimos, finalmente este viernes se consuma su ruptura. Por lo que sabemos, en apenas unos minutos Edmundo Val dará una rueda de prensa en la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados, en una jornada que además es de puertas abiertas en la Cámara Baja, para anunciar esta decisión. Edmundo Val, candidato a liderar Ciudadanos, algo que ya preveíamos que podía pasar, sobre todo después de que a Inés Arrimadas se le preguntase hace apenas unos días por ese apoyo a la ley del solo sí es sí. Dijo que ella no estaba y que habría que preguntarle al resto de dirigentes de la formación, que son los que llevaban esa ley, pues que ella no lo sabía, estando al frente de un partido. En fin, a Edmundo Val se le preguntó el martes en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces y dijo que respondió al periodista diciendo: pues tú no tienes jefes, pues yo sigo el criterio de mi jefe. Entonces, esta ruptura, como decimos, se vería venir desde hace unos días. Edmundo Val, candidato a liderar Ciudadanos. Francás. Sí, pues nada. ¿Pero Arrimadas se presentará o no? Porque este momento no ha dicho. Supongo que sí. Suponemos que no ha dicho esa boca es mía.
A ver, lo que queda de Ciudadanos es tampoco que si se lo reparten entre dos va a quedar entero. Pero yo les diría que se pusieran de acuerdo. A mí siempre me ha gustado que existiera, siento decirlo. O sea, yo cuando nació UPyD aplaudí con las orejas. Cuando Ciudadanos nació, me aplaudí con las orejas. Cuando Ciudadanos se cargó a UPyD no me gustó nada, porque pues a los dos prefería UPyD, porque siempre me ha pensado que en España un partido bisagra es necesario y hasta ahora la bisagra la ha hecho el PNV y Convergencia y era lo peor que nos podía ocurrir. Con lo cual, tener una bisagra que sea de lo que sea, pero a menos que tenga la cabeza en nacional, ganábamos mucho. ¿Qué ha ocurrido después? Pues lo que ha ido ocurriendo, que el bueno desapareció, el flojito quedó y de los flojitos, los más flojitos son los que se han quedado. Bueno, recordemos que Edmundo Val es el que defendió dentro de Ciudadanos al final se ha visto que muy negativa decisión de votar a favor de la ley de sí es sí. Es decir, que este ha sido, pues solo por citar lo más reciente, ¿no? Podríamos, yo creo que Edmundo Val como abogado del Estado en su día pues fue loable. Yo creo que como político está dejando nos está dejando a muchos muy defraudados. Y ya digo, por citar la última simplemente, él es el responsable de que Ciudadanos votara sí, de que apoyara, junto con Podemos, junto con el Gobierno, junto con RC, junto con Bildu, junto con todos los partidos que apoyaron esta ley. Edmundo Val es personalmente el que hizo que Ciudadanos votara a favor. Pero igual no se equivocó, igual su ideología es esta, Bueno, es que es un personaje muy peculiar. Yo recuerdo en la campaña electoral, no hace tanto, hace año y medio, en la campaña electoral de aquí de Madrid, salió diciendo cosas muy raras, como que él quería conducir en una moto hasta el infierno. Y, o sea, sí. En las campañas ya hemos visto de cualquier cosa. Sí, no sé, por eso digo, es un personaje que por un lado te da una apariencia de un abogado del Estado, una persona muy respetable, muy sesuda, pero luego realmente como político, insisto, yo en su labor de abogado del Estado no me veo, pero como político es extremadamente controvertido. También es verdad que no es el único abogado del Estado que nos está dando sorpresas en esta especie de comportamiento mentalmente raro. Oye, ayer, no tiene nada que ver con esto, pero porque la verdad no conozco a este señor, yo con el único trato que tengo con gente de Ciudadanos es en el Parlamento Europeo, y he de decir que las dos personas con las que yo tengo un trato más cercano, Jordi Cañas y Bauzá, son gente extraordinaria. Trabajan muchísimo, son gente fenomenal y me va a dar mucha pena, ¿no? El que si realmente desaparecen estas dos personas no puedan ser, digamos, de alguna manera, seguir aportando el trabajo que están haciendo. Quería, que no sé si se ha tocado... ¿Meterlos en Vox? Y yo solo soy una humilde servidora pública en Bruselas, de modo que, ¿sabes? Dentro de vuestros ámbitos, discutid la posibilidad de hacerlo. Una de las cosas que me ha llamado la atención esta mañana, que he estado mirando, no tiene nada que ver con este señor, es la reacción del Partido Popular en las escalinatas del Congreso, porque estaban varias personas de mi partido. Mi amigo Iván Espinosa Los Monteros y algunos más. Que llegó Vox y al parecer se fugaron. Se colocaron detrás, digamos, con mucha humildad, con una sensibilidad importante, digamos, de tal. Bueno, y ha habido una reacción como diciendo, es que querían salir en la foto. Ellos no necesitan ponerse detrás de nadie, el Partido Popular, para salir en la foto, pero me parece... También te digo que había bastante gente como para... Claro, que en un momento determinado... Es que me ha chocado enormemente porque... ¿Qué era la foto? La foto del PP. El PP se manifestó a las puertas del Congreso contra la ley del sí es sí, y además llama la atención que lo tienen que hacer justo después de que Irene Montero les acuse de promover la cultura de la evaluación. Hubo varios dirigentes que acudieron a respaldarles, y en el Partido Popular han dicho que no estaban invitados los de Vox. Pero sí estaba invitado uno de UPN. No lo sé, pero es que te tienen que invitar para irte a manifestarte en algo que consideras que no es correcto. O sea, de verdad que hay veces que digo, ¿se dan cuenta estos señores que sin nosotros no van a llegar? No se dan cuenta, ¿no? No se dan cuenta, porque si me estás pegando patadas en las espinillas, a lo mejor llega un momento en que la cuarta vez que me pegas, me cabreo. Y le digo, sí, pues te voy a pegar una patada en el trasero que te va a enterar como lo que vale un peine. Pero, ¿sabes? Mazali, es el síndrome foto de Colón que hizo mucho daño al PP. O sea, esa foto, el PP se la tragó con patatas y entonces se le eriza la piel cuando ve a alguien de Vox cerca. Después irá a llorar por detrás, irá a pedir el voto, irá a hacer lo que quiera. Disculpad que os interrumpa, pero es que me tengo que ir rápidamente a publicidad. No sin antes, hoy era viernes, bueno, hoy es viernes, normalmente siempre está Josean aquí cocinando para nosotros en directo, sin embargo, como saben,
hoy. Francas también estará allí esta noche. Nos vamos hasta Iyumbe, haremos un programa especial desde allí con todos ustedes para poder conocerles y sentir ese cariño que siempre nos transmiten. Contarles que ya no, que se ha llenado hasta arriba, es decir, sí, se ha llenado Qué entero. bien, buenísima noticia. Eso quiere decir que a la mesa no cenaremos. Qué bien. Habrá muchas sorpresas, así que para la próxima, los que no se hayan apuntado, que lo hagan antes. Estará también Rocío Monasterio en una parte del programa, y también allí creo que podrán hacerse con el 10º de lotería de esta casa, que el número que van a ver es ese que está en pantalla, 90.341. No sabemos si es el que va a tocar o no, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. También les recuerdo que estamos, bueno, hoy llevo la pulsera de perlas con el logo del Toro Televisión por un lado y la bandera de España por el otro. También hay un collar a juego para comprarlo y hacerse con ello. El número de teléfono que estaban viendo en pantalla, que les vamos a volver a mostrar, 91 616 24 64. Si lo prefieren, un correo electrónico a club@eltorotv.eu, 91 616 24 64. Nos vamos a ir a una pausa de publicidad y a los que vayan esta noche a Iyumbe los veremos allí. Enseguida volvemos. Yo continúo mi labor en la Guardia Civil, viendo cómo cada día en aquellos años asesinaban a compañeros y te levantabas por la mañana viendo las noticias, quién era, si era de tu promoción, si no era. Entonces te levantabas con aquello, había atentados todos los días y en algunas ocasiones más de un atentado. Mi padre, Andrés Muñoz Pérez, que era artillero de la Policía Nacional, pues fue a desactivar una bomba en Vallecas y él y su compañero volaron por los aires. Qué fuerte. Esta noche a las 9 en punto, no se lo pueden perder, Ciudadano Caque, y después al término del mismo empezaremos con ese programa especial desde Iyumbe. Para los que no hayan podido estar allí, nos pueden ver desde casa. Saludamos ahora en nuestra mesa a Borja Peñalver de Comunidad Solar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las ventajas de instalar paneles solares, sobre todo en esta situación en la que estamos viendo cómo están los precios? Bueno, en esta situación la ventaja más clara es económica, obviamente, ¿no? Porque al final, cuando uno adquiere la independencia energética, no depende de los precios de la energía del mercado, ni del gobierno, ni de Pedro Sánchez, ni de Rusia, ni de nadie, ¿no? Uno genera su propia energía, consume su propia energía, con lo cual estás protegido contra la subida de precios. Y en este caso, además de una ventaja económica, pues hay una ventaja medioambiental, ¿no? Porque al final es energía renovable y es energía que no contamina, y estás poniendo tu pequeño granito de arena pues para hacer esta transición que es lógica, aunque a veces un poco irracional desde el punto de vista gubernamental, pero que es el futuro, que es la energía renovable. Ventaja económica, la primera que señalas. ¿Cómo se pagan estos paneles solares? Bueno, tenemos varias formas de pago. Al final lo que intentamos es que el cliente tenga muchas posibilidades, que no sea un esfuerzo para el cliente pasarse el autoconsumo, pasarse la energía solar. Entonces financiamos, tenemos varias opciones de financiación. Tenemos 24 cuotas sin interés, tenemos financiaciones de más largo plazo hasta 7 años e intentamos ponérselo a la gente fácil, ¿no? Al final lo importante es entender que con el ahorro que generan los paneles solares se puede pagar la financiación, con lo cual incluso te sobra dinero, con lo cual tu flujo de caja es positivo. Además hacemos todos los trámites y toda la parte de pedir subvenciones, de gestionar todas las deducciones del IBI. O sea, toda esa parte también lo gestionamos internamente y le damos al cliente un producto, lo que se llama llave en mano, ¿no? Que no se tenga que preocupar de nada. Supongo que también que para una casa de verano o una casa del pueblo también supone una ventaja, ¿no? Eso es un tema importante porque es relativamente nuevo y no mucha gente lo sabe. Tú puedes poner paneles solares en tu segunda vivienda y aprovechar esa energía en tu primera vivienda. La única condición es que estés en la misma comercializadora. Entonces nosotros desde Comunidad Solar ya a partir de enero vamos a estar aceptando clientes en nuestra comercializadora, y los clientes que estén dentro de nuestra comercializadora van a poder compartir los excedentes de un punto de consumo en otro punto de consumo, con lo cual ese es un dato muy importante, ¿no? Porque la inmensa mayoría de la gente en Madrid pues no tiene una casa con un tejado, con lo cual tiene una frustración. Dice, joder, ¿cómo puedo ponerme yo paneles solares? Bueno, pues si tienes una vivienda en el pueblo, en la playa o donde sea, pues puedes aprovecharte de esta ventaja. ¿Y en las casas sin tejado? Y en las casas sin tejado estamos desarrollando un producto, pero va un poquito más lento de lo que nos gustaría. Estamos terminando de construir un parque fotovoltaico grande, y lo que vamos a hacer es, para los clientes que quieran tener... Es un poco complicado de explicar, pero lo voy a intentar explicar de una forma sencilla para que se entienda. Vamos a dividir el parque que estamos construyendo en varios trocitos, y la gente va a poder comprar la producción de esos trocitos del parque. Con lo cual, independientemente de dónde vivas,
tú vas a poder decir, pues mira, de tu parque de que tiene, no sé, el que estamos construyendo tiene casi 5.000 paneles solares. Bueno, pues yo necesito 5 para la energía de mi casa. Bueno, pues nos compras 5 paneles de ese parque y nosotros te llevamos la energía a tu casa. Te hacemos un descuento en tu factura de la luz que corresponde a la producción de esos 5 paneles que has comprado. Entonces, eso es un producto que estamos desarrollando y que esperamos, se ha ido atrasando un poquito por circunstancias, pero esperamos que en enero ya esté finalizado por fin y lo podamos lanzar. Bueno, lo has explicado perfectamente. ¿A dónde os llamamos, Borja? Bueno, nos podéis llamar por teléfono al teléfono que aparece en pantalla, podéis entrar en nuestra web, hay varios formularios que se pueden llenar, puedes poner tus datos, decir que estás interesado ya sea en autoconsumo normal, autoconsumo remoto, que es este segundo producto que os he explicado del parque dividido en trocitos, o cualquier cosa que te podamos ayudar, pues estaremos encantados. Igual ya saben todos los televidentes del Toro que se llaman de parte del Toro Televisión, tienen un descuento, con lo cual les vamos a tratar mejor que a nadie. Eso sin duda. Borja Peñalver, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nos vamos ahora. Enseguida se incorpora en nuestra mesa Ana Gullo con sus crónicas de manicomio, pero antes nos gustaría que vieran la realidad del suicidio, porque es un problema que en España en los últimos años ha sido un asunto tabú del que apenas se ha hablado y cada vez los datos nos reflejan una realidad más preocupante. El suicidio, tema tabú y proscrito por los medios de comunicación, pues el discurso oficial dicta que informar sobre el mismo lo alienta. Pero, ¿es esto verdad? Para el director de la madrileña asociación La Barandilla, que atiende a personas con intentos suicidas, ocultar los datos es un error. Bueno, eso ha sido una equivocación durante muchos años. Fue la Organización Mundial de la Salud el que en el año 2014 dio un grito de alarma y pidió que todos los estados hubiera, por un lado, planes de prevención del suicidio y que los medios de comunicación supieran que hablando se salvan vidas. Entonces, ¿por qué los sucesivos gobiernos en España han venido dando a conocer los datos oficiales de suicidio con un año de tardanza? ¿Por qué los informes no explican sus causas? Bueno, lamentablemente hablar sobre los datos oficiales del suicidio en España pues resulta complicado y sobre todo que los oyentes y los espectadores entiendan que no tenemos datos. O sea, los datos oficiales del 2021 van a salir el 19 de diciembre del 2022. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2020 los suicidios ascendieron a casi 4.000 personas, un 25% de las cuales eran mujeres y el resto, por tanto, y la gran mayoría, hombres. Esta defunción afectó más a los ciudadanos de entre 30 a 60 años, de 50 a 54 en el caso de los hombres y de 40 a 44 en las mujeres. Desde el Gobierno, lo único que se conoce de datos de noviembre de 2021 son las causas por las que murieron los españoles, tales como problemas del corazón, pulmón, demencia, diferentes tipos de cáncer, y muy al final de la lista se citan los suicidios. Sorprende que tan solo detrás de la COVID-19, la demencia senil, el cáncer y los problemas de corazón o pulmón, el suicidio es una de las principales causas de muerte en España, hasta más de 3 veces superior a los fallecidos en accidentes de tráfico. Otro dato alarmante es que el suicidio se ha incrementado entre los más jóvenes, tal y como cuenta una psicóloga clínica que ha atendido a través del teléfono de su asociación, similar al 024 oficial, a más de 2.000 personas con ideas suicidas. Sabemos que las consultas de psiquiatría han subido casi un 200% en problemas de la infancia y que sí en los adolescentes está subiendo más los intentos de suicidio, las autolesiones, que puede ser debida sobre todo a las redes sociales. Las redes sociales están haciendo mucho daño. Una noticia alarmante y de la que nadie conoce, pues no hay datos oficiales, pero ¿por qué se suicidan más los jóvenes? No hay datos oficiales y estadísticas de los suicidios de jóvenes en grandes ciudades. Lo que sí sabemos que, por ejemplo, en núcleos pequeños de población sí que hay más suicidios de personas de mediana edad. Otra psicóloga nos confirma el otro núcleo poblacional que más se suicida en España. En adultos mayores, mayores de 65 años y especialmente en hombres, también suele haber un incremento, ¿no?, de la ideación suicida y de los intentos de suicidio. Y normalmente están asociados a esa parte de posjubilación, ¿no?, de como un poco de pérdida del rumbo y de quizá también esa parte de estar más desocupado en un momento determinado de la vida. Si los expertos conocen estos datos y los organismos internacionales nos recomiendan informar de ellos, ¿por qué en lugar de evitar que los antidepresivos sean, después de los que combaten dolores de estómago o colesterol en sangre, los medicamentos más consumidos en España, se sigue ocultando el problema del suicidio? Los datos de suicidio se han venido ocultando por un tema de evitar, que llaman ellos, el efecto llamada. Sí que creo que sería muy importante
empezar a tomar ese tipo de información. Ya lo ven, hay que informar más del suicidio y, como acuerdan todos los expertos, invertir más en recursos de salud mental. Eso oficialmente. Ana Gullo, muy buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? Muy buenas tardes, Alba. Parecía que después de las motos acuáticas utilizadas por los inmigrantes a todo gas para entrar de forma ilegal en España, lo habíamos visto todo, pero nada más lejos de la realidad. Ayer por la tarde 2 ciudadanos que se encontraban circulando con el coche cerca de la valla de Melilla vieron tal y como muestran las imágenes que van a ver a la altura del río Nano cómo un inmigrante ilegal cruzaba la frontera en parapente. Los ciudadanos, atónitos por la singular situación, avisaron al centro de control de la comandancia de la Guardia Civil. Tras ser alertados, las patrullas del Instituto Armado se dirigieron inmediatamente a la zona donde se produjo la hazaña, pero no localizaron al inmigrante ilegal. Según informa la delegación del Gobierno, por el momento se desconoce tanto la identidad como la procedencia del país, o sea, como el país de procedencia. Es la primera vez que se detecta en la ciudad un salto de valla usando un parapente. O sea, pero es que cada vez vemos cómo innovan. De hecho, en el año he querido hacer una recopilación de todas las entradas de forma ilegal más bueno, pues, raras o extrañas. En el 2015 usaron escaleras, que bueno. Pero es que luego han utilizado garfios para trepar, incluso en los propios zacos de los zapatos. También han utilizado drones para meter droga en el país, eso lo vimos el otro día que ocurría también en las cárceles. Y bueno, ya hemos visto las pateras y cómo cada 2x3 están actualizándose y siendo más modernizadas. Debajo de los camiones. Debajo de los camiones, y ya motos de agua que veíamos en verano y ahora en parapente. Es que yo Y seguirá subiendo la lista, ¿no? Hombre, imaginación al poder. Sobre todo porque, bueno, veíamos los datos de inmigración a 30 de noviembre están en 29.203 en total, pero las ciudades que más tienen repercusión son Melilla por vía marítima. Han incrementado con respecto al año pasado, en la misma fecha, en 123 puntos, lo que implica 585%. Pero por vía terrestre, tanto en Ceuta como en Melilla, han incrementado en un 24,1%, que significa más de 416 en valores absolutos. Que además hablamos de la valla, pero tampoco es que sea una frontera que encima los agentes tampoco tienen los medios suficientes. Pero si lo son veíamos 4 y el del tambor, Alba, no tienen ni los medios para poderla recorrer, ni la gente correspondiente. Cada vez que hay una avalancha... Y la valla tampoco es tan alta. No, pero cada vez que ya hay una avalancha con los medios que el señorito Marlaska pone allí, es que lo que no sé es cómo salen indemnes. Bueno, no salen indemnes, porque cuando eso les agreden, porque tampoco tienen ni las herramientas ni siquiera las armas para poderse defender de esas, con lo cual no me sorprende en parapente y bueno, y en globo, irán en globo en Zeppelin, irán en Zeppelin. Desde la Guardia Civil dicen que no saben, claro, porque para poder acoger esa altura tienen que haber recorrido bastante distancia, pero que no saben de dónde exactamente se ha producido, porque eso implicaría también que la Guardia que está en la zona, en la frontera con África y con Marruecos, está dejando pasar. Hombre, no te quepa la menor duda. Y lo está permitiendo y ve un parapente como de repente coge velocidad para venir a España. Entonces eso también es lo que tendrían que investigar. Los marroquíes no lo van a hacer. O sea, cuanto más gente se tiran, ¿sabes? Y además ya has visto que son todos súper mayores, gente mayor, niños. No, ¿cómo va la gente? Hombre, ese ya te digo que más de 40... Con unos relojes que te mueres, con los teléfonos tal, y gente que, y muchos de ellos con adiestramiento militar, ¿eh? Ojo, que no entran cualesquiera aquí, ¿eh? No sabemos la edad de que tendrá este inmigrante, pero... No creo que tenga 70, ¿eh? Ni 80. No, evidentemente. Hombre, para ir en parapente. Claro. En fin, es tremendo. En fin, Ana, nos traes más noticias para hoy. Esta ya me abre mucho más. un camino que... Porque la empresa Neuralink de Elon Musk está desarrollando, como todos sabemos, interfaces para chips cerebrales y espera que comiencen los ensayos clínicos en seres humanos en 6 meses. Lo ha anunciado esta semana después de que la empresa no cumpliera con los plazos fijados por el magnate. Y ha destacado la velocidad a la que la empresa está desarrollando su dispositivo. Pero ¿qué objetivo persigue Elon Musk? Estos chips cerebrales podrían permitir a los pacientes discapacitados volver a moverse y comunicarse e incluso, según alega, podrían restaurar la visión. Neuralink lleva años realizando pruebas en animales esperando a que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, diera su aprobación para comenzar los ensayos clínicos en personas. Ha asegurado que la empresa ya ha presentado casi todos los documentos que exige la FDA.
El mundo del transhumanismo puede ser peligroso porque habla de fusionar el cerebro con la inteligencia artificial y eso no sabemos en qué puede acabar. Es una nueva dimensión totalmente desconocida, aunque el objetivo de la empresa a priori parece lícito. Lo que pretenden al fin y al cabo es desarrollar un chip que permita al cerebro controlar esos dispositivos electrónicos complejos y con el tiempo permitir que las personas con parálisis puedan recuperar su función motora y tratar enfermedades cerebrales como el Parkinson, la demencia y el Alzheimer. Pero a mí me ha preocupado bastante las declaraciones de la CEO de Neuralink que hacía a la revista Business Insider, ¿no? Decía que cuando una tecnología se mete dentro de tu cuerpo y tienes un chip implantado, pierdes esa capacidad de decidir porque hay alguien que tiene el control sobre ese chip. Entonces, si eso es así, no tiene nada que ver con lo que dice el otro. No, cero. Porque lo que dice Elon Musk es suplir funciones animales dentro de lo que es el cerebro humano, porque no olvidemos que el cerebro humano no es solo inteligencia, porque si fuera solo inteligencia no moveríamos un músculo. Es decir, tendríamos toda la evolución se ha plasmado en todos los pasos previos hasta llegar al cerebro, con lo cual controla funciones motoras, funciones automáticas, todo tipo de funciones. Y yo entiendo que lo que pretenden... Ahora, a ver, intentar poner puertas a ese campo es imposible. Si no lo hace oficialmente, lo harán otros extraoficialmente. Eso va a ocurrir. Que es la competencia directa, ya lo lanzó. O sea, ya la alzó, veíamos como el pasado mes de julio hizo un hito importantísimo porque consiguió implantar un dispositivo en un paciente en Estados Unidos por primera vez de estas características, porque de hecho llevan la competencia directa entre uno y otro por esa carrera a ver quién lo hace primero. Ha sido Synchron, pero está claro que esto va a avanzar y que va a llegar. Y que va a llegar donde no queremos que llegue también. A ver, digamos la parte positiva de todo esto es si realmente esos dispositivos permiten a las personas discapacitadas que pueda alguien volver a caminar, que pueda alguien volver a ver. Hemos ganado ver mucho. Desde el primer momento a alguien que tal. Y que, bueno, a mí me parece, igual que la ingeniería genética me parece que será el futuro, a mí me parece que si estos dispositivos realmente consiguen hacer eso, sería la bomba. Sí. Pero, el problema estaba en cuando se quiera extender. Exacto. Que se en la segunda derivada. ¿Qué es lo que va a pasar realmente? Esas personas pueden efectivamente recuperar la visión, el movimiento, pero van a ser como marionetas. ¿Alguien les va a manejar a través de esos dispositivos? Eso es otro paso. Quintana Paz. No, el problema es más lo que estabais apuntando, pero bueno, es un problema, o sea, el que se empieza a utilizar para usos perniciosos, pero no es un problema nuevo, es un problema que existe desde que se inventó el cuchillo. Gracias al cuchillo hemos podido tomar el salchichón que nos han traído aquí y podemos comer, y en ciertas edades, si vas perdiendo los dientes, pues solo podrías comer gracias a partir las cosas con cuchillo, etcétera, pero el cuchillo también sirve para apuñalar. Para otras cosas. Y desde el primer momento, cualquier herramienta, desde el primer momento de la historia de la humanidad, quiero decir, ha servido para las dos cosas. ¿Significa esto que no tendríamos que haber inventado cuchillos, no tendríamos que haber inventado sillas, no tendríamos que haber inventado coches? Anda que no se pueden hacer cosas, aviones, ¿no? Pues no, siempre cualquier cosa. Por eso tampoco hay que caer en lo otro, en confiar en la tecnología como si nos fuera a salvar de todo. La tecnología es útil, pero como cualquier cosa útil no puede ser la explicación de todo, no puede dar el sentido a todo. Tampoco podemos caer en la antitecnología y estar en contra de cualquier avance porque se puede usar mal, ya que todo avance, es más, cualquier cosa humana yo diría, no solamente los avances, también nuestras tradiciones, nuestras fiestas, efectivamente, nuestros animales, nuestro cuerpo se puede usar para mal y a la gente no le vamos a cortar la mano porque con ella pueda robar. Es lo apasionante y también lo terrible del ser humano. Puntualizar solo un dato que es la CEO de Neuroelectric, que parece que son lo mismo Neuralink y Neuroelectric, pero son dos compañías completamente distintas. Entonces sí que la CEO de Neuroelectric es la que afirmaba ese poder de control sobre otra persona al implantarte un chip en el cerebro, mientras que lo más de las declaraciones que ha hecho ha sido simplemente para suplir una deficiencia física o motora. La burundanga hace lo mismo, ¿no? La burundanga hace lo mismo. La burundanga de que te olvides. No, abundo en lo que decía él. O sea, es que claro, cualquier cosa puede ser susceptible de uso bueno, uso malo. No nos vamos a quedar parados. Sí. Pero cualquier cosa va a acabar con uso malo. O sea, no os engañéis. No, sí, está claro. A no ser que controlemos a todos los seres humanos para que solo se porten. No solamente sería imposible, no sería deseable. Es justo lo que estamos criticando, ¿no? Que nos controlen. Entonces, si nos implantaran a todos un chip en la cabeza que solo nos dejara actuar bien,
Ya no hemos se habría resuelto todo, pero sería la peor pesadilla de la humanidad porque nos habríamos cargado la libertad. Entonces, Estás por eso digo, muy inspirado, francamente. Está muy emocionado por la cena de esta noche, ¿a que sí? Sí, ¿De verdad? Sí, pero va a ser algo Muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Te vemos ahora en unos minutos en Abre los Ojos. No sé si nos puedes adelantar algo de hoy. No lo sé, porque creo que es mejor que lo vean los espectadores. Son dos temas, que ahora ya sí que hacemos solamente dos temas, porque sí que recibí mensajes de que era demasiada información, entonces al final lo que hemos es condensado en dos temas. Vamos a hablar de la jubilación activa, venga, si les digo una esta. Venga, de la jubilación activa, que sobre todo para aquellos jubilados que quieran seguir trabajando, pues que sepan que lo pueden hacer y que la ley les ampara. Pues yo les digo los secretos que tienen que conocer para poder llevarlo a cabo. Bueno. Y el otro tema, pues... En unos minutos, en Abre los Ojos. Ana Bullo, nos vemos la semana que viene. Gracias. Un último asunto, los datos del paro que hemos conocido esta misma mañana y las sospechas de manipulación. ¿Están los datos del paro en España manipulados? El paro baja en 33.512 personas en noviembre, llegando hasta los 281.380, la cifra más baja desde 2007. Sin embargo, se abre debate sobre las cifras del paro que creen que puedan estar distorsionadas. Los principales economistas del país, junto con FEDEA, que es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, exigen más transparencia al Servicio de Empleo Público Estatal en las últimas estadísticas publicadas tras la reforma laboral. BBVA Research, el Instituto de Estudios Económicos y el Círculo de Empresarios reclaman que faltan explicaciones sobre la situación actual del mercado español, ya que ha habido un creciente avance en el número de fijos discontinuos. Entre enero y octubre se han registrado casi 2 millones de contratos de este tipo y se ha multiplicado por 8 su volumen con respecto antes de la pandemia. Sin embargo, el número de afiliados a la Seguridad Social con este tipo de contratos no ha crecido tanto. La razón es que esos trabajadores, cuando pasan a la inactividad, no cotizan a la Seguridad Social y, por tanto, no figuran en el registro de parados, sino que se les considera como demandantes de empleo ocupado. De esta forma, los expertos han detectado que hay una alteración entre los indicadores de empleo y los de crecimiento económico como el PIB. Además, FEDEA afirma que las situaciones de inactividad se han doblado frente a los datos registrados antes de la reforma. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, defiende que las cifras de desempleo se computan igual desde el año 1985 y que no ha cambiado ni una coma en el proceso. Y esa es la explicación que los expertos critican. La cuestión está en que los fijos discontinuos tienen ahora un peso muy importante en el mercado laboral. Los expertos creen que sería aconsejable y necesario que el SEPE publicara mensualmente los datos de forma detallada, creando una columna con la evolución del paro registrado por un lado y por otro lado con los fijos discontinuos no activados. Así se vería reflejado realmente las cifras reales de las personas que están en paro y no datos maquillados que no corresponden con el mercado laboral actual de España. Riera. No, yo creo que se ha explicado correctamente, lo hemos estado hablando al principio, y es más, es tan claro como que FEDEA tiene razón, que sigue el SEPE sin publicar los datos de los trabajadores, es decir, la estadística. Es decir, ellos publican varias estadísticas y entre una de ellas publican la de los contratos laborales, es decir, donde sé cómo están distribuidos los que están en paro y los que no están en paro. Entonces, esa estadística no ha aparecido todavía, con lo cual no podemos saber de verdad el hecho de cuántos parados hay. He estado viendo las estadísticas mientras, a ratos aquí parados, es decir, aquí mientras estábamos con otras cosas, y efectivamente ha ido creciendo a lo largo desde el mes desde julio hasta aquí, es decir, los parados, o sea, es decir, esas personas que FEDEA considera que están efectivamente en paro efectivo, han pasado de 220.000 a 440.000 en el mes de octubre. No sé la cifra de noviembre porque no está disponible, pero han ido creciendo en más de 200.000 en los últimos agosto, septiembre y octubre. Es decir, nos han ocultado 200 y pico mil parados, de verdad, es decir, en las estadísticas de los últimos 3 meses. Y lo que decía aquí el personaje ese de la barba como yo, es decir, que tiene simplemente una diferencia, él es comunista y yo soy de derechas,
es que sí es cierto que desde el 85 se computa exactamente igual, con una diferencia, es que antes, es decir, había contratos temporales y ahora no hay contratos temporales, y los contratos temporales se han obligado a llevar a fijos discontinuos y por lo tanto hemos pasado de 280.000, casi 300.000 que estaban en fijos discontinuos permanentemente la misma cifra, a hoy no he visto todavía la cifra del INS, pero deben estar ya muy cerquita del 1.000.000 de contratos en ese tema. Es decir, claro, y un incremento de 700.000, pues hombre, no, de verdad sí es sustancial a efectos de que puedan estar parados o no. Antes de despedirnos, dos cosas. La primera muy rápida y ahora voy contigo, Mazzali. En noticia de última hora que están viendo en este rótulo en rojo, la justicia cita declarar a la delegada del Gobierno de Madrid por un posible delito de prevaricación. La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica había pedido manifestarse a las puertas del Congreso de los Diputados por la llamada Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, desde la delegación del Gobierno no se le permitió, cuando al día siguiente sí se permitió una concentración afín a las normas del Ejecutivo y por eso es citada a declarar. Mazzali. Algo muy rápido. Lo que pasó el otro día con Patricia Rueda, con nuestra diputada en el Parlamento, tremendo que no salieran a defenderla, excepto gente, solo una persona. Salió Isabel Díaz Ayuso, pero dijo la diputada. Digamos que podría haber dicho la diputada de Vox, Patricia Rueda, es decir, le hubiera quedado redondo. Se agradece la defensa, pero que tampoco le habría pasado nada si la hubiera mencionado. Y en cualquier caso, todo mi apoyo, porque lo debió pasar muy mal. Es una señora educadísima, que quizá en algún momento, quizá por esa educación, el decoro, el respeto, lo que es ser un diputado y un congresista en un Parlamento Nacional, no le dijo lo que a mí me hubiera gustado decirle en algún momento a ese señor que se atrevió a decirle, a tutearla sin conocerla y a decirle no tiene usted la palabra cuando era absolutamente ilegal. Pero en cualquier caso eso, todo mi apoyo, pues una señora estupenda. Y sí que me hubiera gustado que otros diputados y diputadas hubieran apoyado a nuestra Patricia Rueda. Lo que sí me parece lamentable en este sentido es que Meritxell Batet haya decidido que cuando se digan este tipo de palabras, terrorista o filoetarra o fascista, lo retire directamente del diario de sesiones. Porque se le ha antojado así. Se llama la ley del embudo, Alba. Ancho para unos y estrecho para otros. Y siempre, siempre será ancho para ellos. Siempre. Simplemente a mí me gustaría añadir una cosa. Yo que he llevado el lacito azul durante muchísimos años, en la época en que los etarras asesinaban en este país, hoy me solidarizo con esta diputada de Vox y digo que esos señores que de Bildu son etarras y filoetarras. Absolutamente. Son etarras y filoetarras. Y por lo tanto, igual que cuando llevaba el lacito azul por San Sebastián y algunas veces me han hecho correr porque me querían canear, me han expulsado de algunas empresas por llevar el lacito azul, hoy me solidarizo con ella porque creo que es totalmente inaceptable que esos etarras y esos filoetarras estén dominando el gobierno, así como lo están dominando. Hoy sin embargo, hoy mismo Inés Arrimadas utilizaba también esa expresión. O sea que esto también demuestra la importancia de perseverar. Hace 4 días era terrible haberla utilizado y, como bien has dicho, Mazzali, nadie apoyó a Patricia Rueda. Hoy ya, sin embargo, no solamente le parece bien, sino que lo utiliza alguien como Inés Arrimadas. Bien traído. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el lunes a las 12 en Dando Caña y esta noche les veo a todos en Illumbe. Feliz fin de semana.